Hola, muy buenas tardes, noches. Y por supuesto, antes que Hola, Arix, nada, ¿qué tal? muy buenas, Carlos. Placer tenerte otra vez aquí. Bueno, Ya, el ya por placer es tercera mío. vez, yo voy a tener que hacer tazas y cosas así para los que repetís por aquí. Uno fue de invitado Claro. sorpresa, que ya veo que anda Irene por aquí, así que ya saben de qué invitado sorpresa fue. Eh, Muy buenas, Irene. Y hoy vienes a hablar de los hijos de Titán. Sí, de la segunda parte La de los segunda niños parte, elegidos. eh, claro, sí quería hablar antes, porque me acuerdo cuando estuvimos esa primera charla, Sí, hicimos una mirada atrás sobre ti, sobre tu evolución y todo eso, y hablamos un poco de esa parte más agria de la escritura, que fue esa ujú. historia que te pasó, que, que no salía adelante la novela, como que era un... Sí, que Sí, iba a publicarse con otra sí, que editorial, que luego nada, quebró. por eso, esa parte. Entonces quiero darle la vuelta a aquí faltaría el cartelito este de que si queréis saber más en la entrevista anterior podéis saber, Total, enteraros. en capítulos anteriores. Sí, sí quiero saber, ahora que ya ha pasado un año de la anterior novela, ¿qué sensaciones te deja? Pues, bueno, es un poco porque antes me he cogido el libro esta tarde tranquilamente a revisar un poco. Digo, ay, me va a preguntar Aritz cosas y parece que no he hecho yo los deberes, que no he estudiado. Y me, y me la he cogido y lo he estado bicheando. Y un poco lo que digo en los agradecimientos es un poco, que son unos agradecimientos muy, muy cortitos esta vez, o lo intenté por lo menos, y es un poco dar respuesta a esa pregunta que tú me acabas de hacer, un poco de hacer como una mini reflexión de, jo, llevaba tantos años queriendo escribir y bueno, y disfrutando escribiendo y ahora que se han publicado Los Niños Elegidos y que ha tenido, bueno, sobre todo una respuesta tan bonita y tan cariñosa y tan generosa por parte de toda mi familia, mis amigos, de todos los entornos, de todos los sitios de compañeros de trabajo, universidad, máster, carrera. O sea, como que me he sentido súper, súper, súper arropado, más allá de lo que me ha aportado a nivel de que me lea gente que no me conocía, como eres tú, por ejemplo, de llegar a muchísimos lectores que no me conocían y que lo han disfrutado, y eso es, pues, el placer más elemental de ser escritor, que te lea gente, da igual que gente, pero más allá de eso, me he sentido tan arropado por mi gente que, bueno, pues me ha hecho sentir muy, muy afortunado, la verdad, Es que quería muy empezar por eso, afortunado. porque he leído los agradecimientos y eso. Claro, después de todo lo que pasó anteriormente, el darle la vuelta a la historia y darte cuenta que no solo la historia merecía mucho la pena, sino que además ha habido mucha gente que te ha arropado, quería esa sensación de buen sabor de boca. Y de todo lo que ha Sí. ocurrido con de esta primera novela, ¿qué es con lo que te quedas? Una cosa, un recuerdo que tengas, aunque sea, yo qué sé, aunque sea una tontería, pero que algo que digas, pues esto me hizo una ilusión bárbara. Pues fíjate, te voy a decir algo que ha sido prácticamente lo último, que fue un club de lectura de mi pueblo, que yo no conocía en absoluto, que llevan unas chicas jóvenes, un poco más jóvenes que yo, y que les encantaba leer. Hicieron un club de lectura y lleva como un año el club de lectura, y yo ni las conocía a ella, ni conocía la existencia del club, y de repente se ponen en contacto conmigo. O sea, de esto una cadena de casualidades de que vio por Instagram el club de lectura mío de aquí de Madrid, el Bucaque Club, entonces empezó a escuchar los podcasts que yo hacía con Alberto Marcos sobre el club de lectura mío. En algún podcast yo dije que era de mi pueblo y entonces la chica dijo, anda, pero si este chico es de Yecla, que la chica nos escuchaba, pero no sabía que que éramos del mismo pueblo. Bueno, y a raíz de eso, claro, dijo, anda, luego vio que yo era escritor, que había sacado un libro y dijo, jolines, pues vamos a intentar apoyar a autores del pueblo también. Y, y nada, pues me invitaron a ir y yo, claro, yo encantado. Y, fuimos un montón de gente, vino familia mía, mis tías, mi prima, pero también mucha gente del club de lectura que no me conocía, y fue una experiencia súper bonita y no sé, fue como muy, muy entrañable, porque yo con el pueblo pues tengo poca relación ya más allá de mi familia y mi grupo de amigos del colegio,
que voy poco y cuando voy es para ver a mi familia, que además vivimos en el campo y yo por el pueblo paso poco. Es así. Entonces, de repente, que gente que no me conoce de nada, jolín, tenga ese detalle de leerme y de apoyarme, además que fueron maravillosas y lo pasamos bomba. Y eso, la verdad que ha sido un regalo muy inesperado, porque al final Sant Jordi, la Feria del Libro, todo eso son cosas que son chulísimas, pero son más esperables. Al final son eventos que están en el calendario, que no son tan... em, esto fue muy espontáneo. Entonces, esa espontaneidad me enterneció mucho. Pues sí, normal, normal. Al final es el pueblo, y por mucho que no tengas mucha relación, al final es tus raíces, es donde vive tu familia, es donde. Y hace ilusión Mm. que se acuerden y que apuesten por ti y que haya gente que diga, Sí, sí, oye, sí, lo que sí. siempre sabemos decir, que hay que apostar por la gente que tenemos en el entorno, la gente de alrededor. Y unido a eso, has estado, por ejemplo, en el Spacón, Sí, creo que hace nada también se está en el Terramur. sí, 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 sí. ¿Cómo es esa otra parte de los escritores que mucha gente no conoce? De las mesas redondas, de ese tipo de actos, ¿qué tal lo llevas? Ay, pues depende del día. Porque no, es verdad, es que al final depende mucho también de tu estado de ánimo y de tu personalidad. Y yo, pues es verdad que creo que me estoy moviendo relativamente bien en estos lares de entrevistas, de charlas, de mesas redondas, de firmas, de no sé qué. Pero es verdad que yo por naturaleza soy una persona más introvertida, más de casa. eh, También me gusta estar con gente y lo disfruto, pero es verdad que también es una parte dura y, ojo, es que hay muchos autores que, claro, los que se lo pueden permitir también. No, no, yo no hago ni firmas, ni presentaciones, ni nada, escribir y ya está. A ver, pues si tienes una gran campaña de marketing detrás y de publicidad que te pueda permitir eso, pero nosotros que somos pequeñitos y literatura de género y editoriales independientes, pues es que tenemos que salir a la calle, tenemos que, además que luego son experiencias, la mayoría si no todas, súper, súper, súper bonitas, porque una presentación también de tu libro con tu gente, con desconocidos, es algo súper, no sé, yo lo recuerdo, la mía de los niños elegidos aquí en Madrid, que fue la primera que hice, o sea, es que no quedó una persona en Madrid que me conociera y que no viniera. Entonces, de repente podía hacer un Excel y decir, a ver, del club de lectura han venido los 25, de la carrera han venido los 13, o sea, todo, todo, todo. Es que, entonces eso, pues hombre, te hace sentir súper afortunado. Ujú. Pero es verdad que a veces también dices: "Jolín, yo lo que quiero es escribir en mi casa Sí, tranquila". sí, Pero sí, suele pero pasar. pero tienes que vivir este mundo igual que las redes sociales y tienes que estar ahí intentando tender puentes a los lectores, porque estamos en el mundo transmedia y ya está, y es lo que hay. Y ojo, en el Hispacón, por ejemplo, o ahora en el Terramur, es una forma más de yo conocer autores que no conocía, libros que no había y de repente me llama la atención y ahí hay un intercambio que es súper, súper fértil y súper rico también. Sí, sí. Entonces, eso sí, en tu casa eso lo pierdes. Sí, sí, no, no, desde luego te digo yo que por eso suelo hacer la ruta. Murcia me pilla un poco lejos, entonces ya ir allí ya era un poco más complicado. Pues si tenía que ir ahí, no sé ni cómo hubiera llegado, pero bueno. Pero sí, claro, estamos hablando de los hijos de Titán. Pero claro, antes hay que hacer, aunque de manera muy breve, hablar un poco de los niños elegidos. No hablar tanto sobre de qué va, porque la gente que no haya leído, pues ya sabe. Coge los dos libros ya de paso y ya está, que merece mucho la pena. Luego hablaremos por qué. Pero sí, me gustaría que hablaras del primero. Sobre todo, eh, me gustaría que dijeras qué es, así, en dos, tres frases, por qué la gente tendría que leer ese libro. ¿O por qué te gustaría a ti que la gente lo leyera? Vale, Así pues empezamos con primero preguntas fáciles. porque preguntas muy sencillas. No Luego diré yo las mías, ¿eh? O sea que no te preocupes por eso. sociales, lectores, pues primero porque les va a sorprender, independientemente de que sean lectores habituales de ciencia ficción o no, les va a sorprender lo mucho que les atrapa la historia, entretiene, que es lo más importante, y, y divierte, o sea, independientemente, o sea, les va a atrapar, porque Ujú. es lo que le pasa
a la mayoría de la gente, no porque lo haya escrito yo o porque, sino porque está, bueno, bien construida la historia, bien construida. Entonces, primero porque le va a atrapar y segundo porque mm, está genial. No, porque es un libro que, aunque es una introducción a un mundo, porque van a ser 4, y en ese sentido es un libro muy introductorio, muy de plantear unas premisas, plantear un mundo, unos personajes, y en ese sentido no profundiza muchísimo en los temas, en los grandes temas que va a tratar que tú ya me has comentado, por ejemplo, y ahora hablaremos que en el segundo libro esos grandes temas ya sí que son los temas principales, aunque no estén en el primero todavía o todavía no se puedan intuir de forma profunda, va a ser un libro que te va a remover. Va a ser una saga que te va a apelar directamente. Y aunque haya naves espaciales, y haya niños con poderes, y aunque haya cosas que tengas que utilizar un poco la imaginación para ponerte en ese mundo de los X-Men, te va a apelar al hoy, a algo que esté pasando hoy, Sí, sí. ya sean unos conflictos geopolíticos, climáticos, eh, de lo que sea. Pero hay unos temas que nos afectan directamente a nosotros en el presente. Ujú, no, no, sin duda. Yo aquí tengo algunas cosas, por ejemplo. Primero, algo muy importante, que como dices tú, es, vamos a decir, introductorio y es el primer libro, pero a su vez es un arco entero. O sea, Sí, no es como estas novelas que te dejan todo colgando, no te enteras de nada, de qué ha pasado al final. Dices, si quieres enterarte de algo, compra el siguiente. No, es un arco que se completa, pero sí, por sí, sí. supuesto dejas de un punto muy alto para que decir, vale, quiero Mm, seguir conociendo más. Es algo que, lo que decías tú por un lado, que para mí es muy importante, pero que es muy divertido, que parece que mm, hoy en día lo que es divertido parece que tiene menos peso. Parece como que va, si es divertido es que es ligerito, es que algo que, como si mm. fuera algo malo, que la gente se divirtiera leyendo. O Sí, sea, sí, parece total. que leer tiene que ser un sufrimiento terrible y casi no tienes que entender lo que quiere decirte el escritor y que sea una profundidad máxima tan profundo que no sabe ni él lo que está escribiendo. Que la Y literatura solo puede ser frases de 4 o 5 líneas. Pues hmm, no hace ninguna falta. no, pero a la Hay vez, y es algo que ya destaqué cuando hablamos la vez anterior, tiene una carga de profundidad muy importante esta novela. Y es algo que de la ciencia ficción la gente se suele quedar con la parte de lo que decías tú, las navecitas, la tecnología, ese tipo de cosas, y no se da cuenta que muchas veces en la ciencia ficción, como pasa en el género en general, es que se utiliza como excusa para contar historias que nos afectan hoy en día. Es una manera de poner un exactamente, escenario y decir, te voy a contar todo esto para así que es. tú te des cuenta de lo que está pasando. Porque si te lo cuento en una novela actual, parece que no nos damos tanto cuenta como si, y muchas veces cala menos el mensaje, que sí que hace que, por Ujú. ejemplo, hablar, en la primera se habla mucho de las mentiras, se habla mucho de cómo nos engañamos, de cómo nos engañan. Y en estos mundos en el que entras en los periódicos y cada uno cuenta la historia como le viene en gana, no como es en realidad, y que la gente lee la prensa que le interesa para afianzarse más en su idea, más que en saber qué es lo que ha ocurrido, pues darte cuenta de que igual tienes que abrir los ojos y ver el mundo en realidad es algo muy importante en tu novela y es algo muy importante en la sociedad de hoy en día y cada vez más Totalmente. importante, porque cada vez es más fácil que nos engañen y cada vez más fácil, como hace muchísima gente, dejarse engañar y ser feliz Sí, siendo engañado. sí, 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 Y totalmente. eso en tu Esa novela, manipulación es clave. sí, 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 y esa manipulación es tan clara y en tu novela se ve de maravilla cómo reaccionan los distintos personajes a ese tipo de cosas. Pues ese tipo de reflexión, sí, son chavales con poderes, por ahí perdidos, pero en realidad es un pensamiento muy, muy, muy actual. Y luego hablaremos ahora en la segunda novela, que todavía tiene mucha más carga de profundidad, hablando de ecologismo, hablando de capitalismo, hablando de grandes empresas. De Pero migración. sí, hay muchísimas cosas que analizar de este, otras que hay que analizar, pero tampoco se puede todo. Pero bueno, y sí, lo que querría decir también es que esa parte divertida en la segunda parte va a una más. Y ahora Ujú. entraremos en la segunda parte, pero hay algo que sí querría que me comentaras.
ya para cerrar esta parte del Ujú. primer libro. Claro, cuando te pusiste a leer, a escribir el segundo libro, ¿hubo algún momento en algún punto que dijeras, ostras, ¿por qué no metí esto en el primer libro y así podía en el segundo tirar de este lado y no puedo porque ya ha salido un papel? Pues mira, tuve la ventaja de que como realmente Los niños elegidos llevaba tanto tiempo en el cajón hasta que se publicó, porque yo la novela de Los niños elegidos acabé de escribirla en 2018 y no se publica hasta 2023. Y yo el grueso de Los hijos de Titán lo tenía escrito ya en 2022, principios de 2023 ya estaba prácticamente escrito, quedaba un cuarto como mucho y lo tenía perfectamente ya, la escaleta estaba perfectamente planificada. Había espacio para improvisar mínimamente. Entonces he tenido esa suerte, lo que por un lado es una desgracia, que es ser un autor que estar, ay, quiero publicar, quiero publicar, quiero publicar, ya toma el libro, toma, toma. Bueno, eso es maravilloso y es muy difícil gestionar la frustración de tener un libro en el cajón muchos años, pero gracias a esa circunstancia me permitió durante la planificación y la primera fase de escritura de Los hijos de Titán, yo mismo encontrar muchas piedras en el camino que me había puesto yo a mí mismo. Mm. Y por eso Los niños elegidos también era un texto tan, tan, tan cerradito y tan con muy poquitas fisuras, porque eran unos cimientos muy sólidos a partir de los cuales había ya construido la siguiente planta, estaba prácticamente ya construida. Entonces, no me he podido arrepentir de nada. Fíjate que yo una cosa que hace poquito, planificando la tercera, me encontré con una nota que me había escrito yo relativa a la segunda, era un detalle sin importancia, pero no había tenido eso en cuenta durante la escritura. Y como la segunda sí que ha sido mucho más rápido el proceso de acabar de escribirlo, tampoco inmediato, han pasado bastantes meses de revisión por mi parte, de lectores cero, volver a revisar, volver a leer, corrección de estilo, de ortotipográfica, que ahí te da tiempo para encontrar muchas cosas y tal. Pero sí que hubo una cosa que dije: "Ostras, esto". Pues fíjate, en su momento una idea feliz que podía haber metido era cero importante, pero como el libro ya estaba en imprenta, pues no podía meterla. Pero es verdad que era innecesaria. Pero es verdad que con esas cosas, pues hay que llevar cuidado con o sea, bueno, que tienes que llevar un poquito de cuidado, porque tú mismo te pones tus trampas, te las pones a ti mismo, claro. Bueno, ahora que están por aquí Irene y Carlas, les puedo decir, oye, si este libro llega a la 10ª edición, se suma un suplemento en el que se meta esa idea. Sí, Y así, a ver si la se gente se mete, pica se un mete. poco. Antes que nada, saludar a la gente que ya está saludando por aquí, a Mariana Lovegood, Soy Rec, a Berta Bass. Es el momento de empezar a hablar de lo que hemos venido aquí, de este segundo libro. Y ya sabes que a mí me suele gustar empezar con un juego. Y hay, en Sí, este libro, así como en el primero había muchos personajes que daban juego, en este segundo hay una serie de personajes extremos, en el buen y en el mal sentido, que da mucho juego. Entonces he pensado dos, a ver qué crees que dirían de ti. El primero es un personaje curioso que le coges mucho cariño, que al principio igual parece que no va a pasar, pero luego le vas cogiendo mucho cariño, es Shinobu. ¿Qué, qué crees que diría de ti, Shinobu? yo la quiero mucho a Shinobu, pero pero de mí diría que soy un pusilánime total. O sea, Shinobu de mí no tendría primero una buena impresión. Es verdad que casi no la tiene de nadie, una buena primera impresión. Entonces, bueno, en eso estoy como todo el mundo. A lo mejor a la larga me la ganaba, Sí, pero es eso verdad seguro. que de buenas a primeras diría, bueno, este chico no va a durar aquí, vamos, ni medio telediario. Es verdad que Shinobu a primeras es muy borde y Es dura, es es dura. dura con narices, pero luego es de los personajes que le da ese punto de cercanía y que ves que el resto de personajes le cogen cariño. Hay veces Sí, que sí, sí. cuando le ves al principio dices, ¿cómo pueden tener cariño a este personaje? Sí, Y cuando va evolucionando la historia, te das cuenta y dices, es que se hace mucho querer. Porque sí, es dentro que de cuida, esa fachada cuida. borde, en el fondo también es una manera de ser borde diciendo ciertas cosas que hay que decir, pero no Claro. es, no, normalmente no las dice a mal.
Las dice Sí. pues porque su manera de decir las cosas es así, pero luego tiene una serie de gestos, de guiños, de complicidades con una serie de personas, con Yumi, por ejemplo, tiene una relación muy bonita, eh, que, que coges y dices, ostras, es un personaje nuevo que metes en la historia y que aporta una visión completamente diferente a los personajes que había antes. Y que a veces es muy complicado encontrar, sobre todo en una novela, como era la primera, que eran muchos personajes, por mucho que no se centraba en Kanai, que ahora haremos un pequeño repaso de los personajes, pero por mucho que se centraba en él, hay muchos personajes, muchas personalidades diferentes, y encontrar Mm. personalidades diferentes a los que ya había es complicado. ¿Eso te costó mucho? Pues no te creas por 2 cosas. Por H o por B, me di cuenta cuando ya tenía muy construida la historia de los niños elegidos, de que había escrito muy pocos personajes mujeres. Mm, Entonces, nada más que estaba Aura, me venía también bien, porque así los que había eran muy protagonistas. Los chicos, pues bueno, al final son una masa mm, que están ahí y que son, bueno, pues ya está, unos descerebrados y sin más. Pero ahí teníamos nada más que a Sophie, que enseguida es más ausencia que personaje, y luego Aura y Yumi, nada más. Tania puede ser una rival secundaria de Yumi al principio, pero como personaje teníamos estos dos. Entonces es verdad que aquí, como la trama me permitía que estos niños elegidos que salen de la escuela de poder y llegan a otro sitio, la historia me permitía ponerlos en contacto con otros niños elegidos de otras escuelas. Dije, bueno, pues, pues ahora sí que pues voy a jugar y me apetece diferentes géneros, o sea, sobre todo quiero más chicas, quiero más razas y quiero más realidades. Entonces, me divirtió mucho eso, mm, porque no lo había hecho a lo mejor en Los Niños Elegidos, bueno, porque había escrito ahí a lo mejor más de manera impulsiva y no tan meditada. ujú. Si el plantel de personajes primario de Los Niños Elegidos lo hubiera hecho de una forma más, venga, no, quiero representación, quiero diversidad, que es una opción totalmente legítima y Sí, sí, necesaria, sí. pues a lo mejor habría sido diferente, pero no fue en ese caso, porque bueno, pues era mi primer libro, lo que fuera, no estaba pendiente de eso. Ahora sí, o bueno, me apetecía estarlo. Y entonces eso sí que me permitía, pues, meter eso, pues, a Shinobu, a Nat, a Arima, a Alex e Ian, que son muy diferentes, y además que es muy divertido y muy guay que cada uno venga incluso de escuelas distintas, porque es que lo que tú has dicho, cada uno ha tenido una vivencia diferente y casi todos han sido líderes en sus escuelas o han cortado un poco el bacalao. Entonces, de repente, ponerlos todos juntos en un sitio es un poco cóctel molotov, o sea, es una cosa, una mezcla muy peligrosa, pero enseguida sale bien porque se dan cuenta de que no son rivales, que es un poco lo que también Kanae se da cuenta al final de los niños elegidos y les intenta decir a los demás, y es su gran victoria en los niños elegidos, la de Kanae, que todos cambien el chip y dejen de ser niños elegidos rivales para ser aliados, Ahora, compañeros. sí, sí. Sí, Y una de las personas que más causa ese movimiento tectónico y crear grupos, precisamente es Shinobu. Con una serie de comentarios muy certeros, cuando de repente se conoce el grupo y ya deja caer algunas chinitas como diciendo, oye, que te viene aquí alguien, que te esto. Y ahí notas que hay cierta distensión. O sea, donde podía haber sí, una tensión fuerte entre, como dices tú, entre líderes, pasa justo lo contrario. Me parece que sí, casi ella provoca que se vean de distinta manera. Es simplemente sí, con un sí, sí, gestito, con un par de frases de las suyas, de las de machacar a todo lo que pilla por cerca, pero provoca eso, provoca que al final se rompa ese núcleo de... Y luego hay un momento muy bonito, también vamos a hablar mucho más de entrar en detalles, pero en el que hablas precisamente de eso, de cómo se rompen los bloques y cómo se sientan en mesas. Me parece sí, una es manera verdad. muy, muy bonita de decir, darnos cuenta de que cuando hay bloques, si empiezas a ver que la gente se empieza a sentar de manera diferente y con personas Mm, diferentes, es cuando ves que ya no, esos bloques se van diluyendo, ya no existe eso. Y una de las total. provocadoras es esa. Y luego hay otro provocador, muy provocador, que no sabes ni cómo pillarlo, que es Tom.
¿Qué crees con que diría de canela. ti Tom? Em, no sé, A a lo la mejor me cara, ¿qué crees que contrataba. diría a ti Tom? Claro, a lo mejor me contrataba, como ayudante. No lo sé, a lo mejor compartía opinión con Shinobu, porque Tom es una persona muy, bueno, no es tan, estaba pensando que es muy pragmático, es muy eficiente, como Amelia, pero, Mm, pero claro, Amelia es más transparente. Tom sí, es mucho más civilino. sí, Amelia es un Entonces, personaje que desde el principio te muestra las cosas claras y sí, habla muy claro. Y cuando no le gusta algo, no le gusta, y cuando le gusta, le gusta. Por mucho que tenga que mantener esa parte política que al final, ahora entraremos un poco en eso, esas partes políticas de mirar con sonrisa cuando algo no le gusta y ese tipo de cosas, pues desde el principio es muy claro. En cambio, Tom, no hay manera de pillar. Y es algo que yo me soy muy encanta como diplomático. personajes. Yo suelo ser muy diplomático, muy peacemaker Mm, en los entornos, entonces creo que eso Tom de mí lo valoraría. Le vendría yo bien como herramienta en un grupo. Entonces creo que me doraría la píldora a mí, Tom, yo creo. ujú. Pero para utilizarme, por supuesto, no porque le cayera yo bien. Antes que nada, decirle a Gemurlis que dice que qué ganas de leerlo. Luego hablaremos más en pero solo digo eso. Lo vas a disfrutar mucho. Entrando un poco en lo que es la novela, claro, nos dejaste muy arriba, no vamos a entrar mucho en detalles, pero nos dejaste muy arriba en la primera. Están viajando los personajes. No vamos a entrar en todos los personajes, pero lo más importante, por ejemplo, de esta primera que arrastras a la segunda, nos a Kanae, que con todo el peso que lleva desde la primera, hay una escena al principio del todo que es muy dura cuando va a visitar a cierta persona, que ahí se nota la carga, el peso y el dolor que arrastra. Luego está Yumi, que me acuerdo de la primera charla que tuvimos que hablábamos del potencial que tenía Yumi, del gran potencial que luego se vería desarrollado, la que sí se ve desarrollado en esta novela. Y un poco, Me alegro, me alegro. sí, quería destacar eso, que como sin llegar a ser, porque para nada era ese efecto de pitufina, todo el grupo, es verdad que en esta segunda, y a eso sí le tenía apuntado, la mayor presencia de mujeres le da un toque aún más divertido en muchos aspectos. Por ejemplo, hay una escena en la biblioteca que salen ellas como diciendo los orangutanes que tenemos ahí metidos. Y se crea una complicidad entre ellas que es muy lógica y que es muy real. Y no es por desprecio a los otros, sino porque son así. Que también hay que Que sí, entender que qué sí, edades al tienen, que final, son 17 años, que son mis alumnos. Yo estaba imaginando a mis alumnos metidos en una biblioteca ahí y dices, es que iban a estar igual. Y seguramente las chicas también estarían igual fuera, despotricando de ellos y diciendo, pero ¿de dónde los hemos sacado? Pero eso tienes. Y luego hay dos personajes que me encanta cómo han evolucionado en esta novela. Los Mike. Porque podría parecer que se podía quedar en un secundario más, por ciertas cosas que pasan en la primera. Pero es todo lo contrario. Tiene una evolución maravillosa. Y va el para segundo, un arriba, sí. personaje que a mí me encanta, es Shiro. Algo que me encanta para mí de esta segunda novela es que haces mucha justicia con Shiro. En Me parte. alegro, me Luego alegro. Era mi no se puede decir intención nada, pero también. Era en parte hacer mucha justicia. Porque había momentos en la primera que nos chocaba que cómo actuaba Shiro. sí, sí, sí. Podíamos entender que le ocurría, pero. Y llega un momento en el que todo se desencadena, todo se entiende. Y ahí es cuando le coges un cariño a Shiro. Y al final es casi como el que, de todos los que hay, mira que hay los cuatro, pero de todos los que hay, casi es el que más te apetece abrazar y decir, "Chico". Pues sí, porque además es que ha estado solo mucho Sí, tiempo en la primera novela. Gran parte de la novela ha estado ausente de los niños elegidos, pero en segundo plano, lejos de sus amigos. Entonces tú ahí empatizas y dices, jo, este chico, ¿qué le ha pasado? Lo está pasando mal. Cuando ya lo entiendes al final, también te queda la espinita clavada de pensar, ostras, ¿qué va a pasar ahora que se ha reencontrado con los que fueron sus amigos? ¿Cuál sí. va a ser, cómo se van a ordenar los satélites ahora? Hmm, Esos vínculos que estaban debilitados se van a recuperar, se van a crear unos diferentes. Entonces, es mi bebé mimado, Siro, entonces lo pasa muy mal también y lo va a pasar muy mal, pero yo también le tengo mucho cariño ujú, y lo quiero un montón. Y Mike es un personaje que, fíjate, antes también yo reflexionando, mm, haciendo los deberes para el examen, he dicho, sin pretenderlo,
un poco Mike hereda en esta segunda novela el don o los poderes que tenía en la primera Aura, Mm. que es Sí, una capacidad clarividente, de anticiparse a las cosas, de ver, o sea, una visión eh, que va más allá de lo que tenemos de nuestro plano, ¿no? sí, sobre todo Ya sea, porque, y es de una manera muy diferente también como afrontan todo. Y la propia manera de estar en escena, Mike, ves que ahí hay algo. Ves que tiene una aura especial en sí, sí, cualquier sí, momento, porque dices que no hay ningún momento de lástima, de todo lo contrario. Y además es un nada. personaje que desde el principio le ves con un aplomo, cuando todo parece que se va derruyendo, y Mike siempre está ahí. Como una especie Cuando de... él espera hasta el final, es como un sabio, es como Sí. un maestro. Espera hasta el final para decir su frase y cuando la dice, todos los demás ya no les queda más remedio que decir, pues tienes razón tú. Ujú. Entonces, es verdad que, claro, es un cambio muy fuerte, porque en la primera era un chico tímido, que tartamudeaba, y de repente, bueno, pues da un salto y a mí me encanta. Y la verdad que a la gente le encanta Mike, ¿eh? Es, También todo es el un mundo me lo personaje dice muy que bueno, ya te digo, y es de los personajes, yo creo que junto con Shiro, que más evolucionan en esta historia. Porque, claro, Kanai y Yumi venían ya con mucho peso desde el anterior. Yumi igual más se veía el peso más que lo tuviera a lo largo de la novela, porque ahí sí era una novela exacto, mucho más personal, y ahora hablaremos porque esta es completamente coral. Y en cambio, Mike y Shiro sí son personajes que, viniendo de la primera, que Mike tampoco es que fuera el secundario, vamos a decir, de mayor peso, y Shiro, que vamos a total. decir, como dices tú, que desapareció durante gran parte de la novela. Luego en esta segunda tiene un peso muy importante en Sí, sí, muchos sí. aspectos y es algo que se agradece. Y unido a eso, traes un montón de personajes nuevos. Ya hemos hablado de Shinobu y Tom, que son como dos personajes completamente diferentes, aunque tienen una parte también común. Otro personaje que me encanta cómo está desarrollado es Arima. Ujú, Es un personaje que, y sobre todo me gusta muchísimo cómo tratas, cómo los demás tratan a Arima. Hay un trabajo ahí muy chulo de comprensión, de dejar espacios es verdad. porque al final parece que en la sociedad de hoy en día todos tenemos que ser iguales, todos tenemos que ser abiertos, todos tenemos que ser lo que sea, y te das cuenta, ellos se dan cuenta que Arima no es así, por muchas cosas que le han pasado, Sí, sí, sí. y le dejan su espacio. Y no le Es verdad. presionan, y no le están todo el rato diciendo, lo único que le llegan a decir es que sepas que estamos aquí. Sí. Y eso cuesta tanto hoy en día, encontrarte gente que sin saber qué es lo que te ha pasado, decirte, pero que sepas que estamos aquí, que me parece un Mm, personaje precioso por eso. Y precioso también por Arima, porque Arima también tiene una evolución en el personaje muy interesante gracias a eso, gracias a no sentirse ese bicho raro y esa bestia, sino que en sí, de realidad... de estar cerrado completamente Mm. a, bueno, darse la oportunidad también de conocer a los demás y de abrirse un poco, sí. Sí, y es muy curiosa la relación con Yumi. Por ambas partes. Porque es como un tira y afloja todo el rato, es como un estoy aquí, pero esto pero te miro, pero desvío la mirada, pero me gusta mucho por eso. Porque es un Hay personaje algo ahí, sí. que, que, que no es tan protagonista en la historia, Mm, pero que, conscientes de todo lo que ha pasado, del que nos cuentas, me gusta mucho cómo el resto le trata. Y era muy mm. fácil casi crear una caricatura de ese personaje. Y en cambio es todo lo contrario, es sensibilidad y escoger y decir, vamos a coger este personaje y, y vamos a mostrar esos traumas y que el resto estén ahí. Que no lo obliguen, sino que esté ahí. Y eso Es hace que que vaya realmente evolucionando. todos han todos han pasado cosas horribles porque es una distopía y porque vienen de un entorno súper, opresivo, dictatorial, vamos, no sé, que, horrible para Ujú. con ellos, pero el que ha pasado la mayor desgracia ha sido Arima con creces, o Sí, sea, con sí. creces, porque él protagoniza algo que es traumático a todos los niveles y Ujú, es superviviente de algo, es el único superviviente de algo súper traumático. ujú. Entonces, eso yo lo quería reflejar, dándole el prólogo. O Mm. sea, es que el prólogo es Arima.
Sí. el prólogo de la novela, que es un prólogo de una página, Mm, porque es muy cortito. Y es, como tú has dicho, es curioso darle el prólogo a un personaje que es secundario, pero dentro de los secundarios es de los de la fila de atrás, sí. por lo menos en esta novela. Entonces, Vamos pero sí dejando que pildoritas por ahí. claro, exacto. Pero es verdad que la manera de reconocerle ese, jolín, ese dolor brutal y ese trauma era un poco dándole el prólogo y permitiendo que los demás es verdad que, pese a que la rivalidad era uno de los temas, y la competición claves en Los niños elegidos, aquí eso está cero. Aquí enseguida me di cuenta de que el ambiente de la sección blanca era totalmente diferente, era de comunidad, de sororidad, de ayudarse los unos a los otros, que eso me encantaba, me parecía súper bonito y me parecía súper necesario porque son niños, son adolescentes que vienen de pasarlo fatal y que han pagado un precio muy alto para salir de la caverna y darse cuen y saber cosas, tener acceso a información, ni siquiera saben todas las respuestas, sabrán muchas hacia el final de la novela como el lector, Ujú. o casi todas, pero han pagado ya mucho por llegar hasta donde están. Entonces, un poco yo ya es que no podía ser tampoco tan cruel como para no darles un poco de respiro en ese sentido y que por lo menos entre ellos hicieran piña. Es que me parecía humano y más con Arima. Sí, ahora hablaremos del tema, de los temas de la novela, porque estoy completamente de acuerdo contigo. Quiero hablar de los dos últimos personajes que quería comentar, pero ahora retomaremos esa parte, porque hay dos personajes más. Por un lado es Ryu, Ajá, para que es para entender más el mundo en el que está ocurriendo todo. Es un sí, 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 personajazo sí. para eso. Y es un personaje muy complicado, porque él es muy complicado. Es muy, lleva mucho peso encima, y es otro de los temas que hablaremos ahora. Y por otro lado está Amelia. Amelia Mm, es un personaje que yo en algunos momentos me venía a la mente el director ¿cómo se llama? La vida de Brian, yo. ¿Y cómo estoy? ¿Cómo es la de Jim Carrey? sí, El show de Truman. no, tampoco eso. El, A mí el tampoco me director del venía a mí show de ahora. Truman, pues a veces Amelia me recordaba eso. El ver desde ahí, Sí, desde esos monitores, qué es lo que es pasa en la verdad, es vida verdad. de ellos, cómo juegan con ellos y, y esa sensación. Y eso todos los temas que me encanta de tu novela, que ahora vamos a hablar de esos temas, que has metido esa parte del otro lado. Contar el otro lado del espejo. Contar, no solamente centrarte ahí. Y hablando de eso, sí quería decirte que me ha encantado, me ha sorprendido para bien, porque era muy goloso repetir el esquema. Cuando entras en la sección blanca, es muy goloso sentir otra vez que una competición, que fuera alguna cosa así. A ver, los Juegos del Hambre, todos hemos visto los Juegos del Hambre, y Juegos del Hambre, los siguientes hay más hambre todavía, los siguientes hay más hambre todavía, y al final repetir el esquema para ver si luego sí pasará algo, pero seguimos repitiendo el esquema. Y eso es muy goloso. Si me ha funcionado la primera vez, ¿por qué no voy a hacer lo mismo? Y tiramos para adelante. Y me gusta mucho ese gesto, lo que has dicho tú, de girar la historia, y decir, no, no, ahora la cosa es juntarse entre ellos para salir adelante, más que el competir entre ellos. Y luego, es verdad que se habla de las mentiras, como en la primera novela, pero no tiene tanto peso las mentiras. Y sobre todo, no se puede hablar mucho, pero sobre todo, también era muy goloso el volver a jugar con esas mentiras. Mm, Porque ahí se puede decir, Tom es muy hábil para ese tipo de cosas. total, Pero hay algo que te agradezco un montón, que es que cojas al lector y le digas, ellos no van a saberlo, pero tú sí. Yo no ya, quiero es jugar verdad. contigo con esto. No quiero decir que no voy a jugar contigo, porque juegas mucho con el lector, pero no en este tema. Y es lo mismo Mm, que te digo. Podías repetir el esquema de las mentiras y el esquema de ese lugar de entrenamiento. Y es todo lo contrario. Es juegas con sí, las sí, dos sí, cosas, pero para presentárnoslo, les va a decir, pero este no va a ser el tema. claro, Y eso me encanta, ya te digo, por eso. Porque al final, la novela es muy diferente. Porque la novela, esta es completamente coral. Así como sí, la primera era Kanai principalmente, en esta es completamente coral y vemos la visión de todos. Y vemos tanto la visión que en su momento te dije que me llamó mucho la atención cómo
nos enseñabas el otro lado con esos trabajadores que mientras hacían algo con los personajes, hablaban de su hipoteca, hablaban de su casa, hablaban de sus cosas. Y aquí todavía vas más allá. Porque también hay personajes que hacen eso, pero a la Mm, vez tienes ese Tom y esa Amelia eh, y te enseñan el otro lado. Y que sí, vas sí, viendo que son seres humanos. Con claro. sus cosas, pero son seres Son humanos. empleados. Claro, son empleados de una gran empresa. Y tienen sus sentimientos, y tienen sus cosas, y tienen sus miedos, y tienen sus dudas, y tienen todo lo que puedan tener. Y es muy chulo porque al final estás todo el rato jugando con esa sensación de decir, vale, hay mentiras, pero ¿qué hay detrás de esas mentiras? Eh, y al final es eso, es hablar de mucho más temas que no sea solo la mentira. Mm, Y, y eso se une a toda la parte de Ryu. Porque al final sí que es completamente necesario entender todo. Porque claro, en la primera sí. novela, como decías tú, muy introductoria, decir los niños elegidos, esos niños con poderes, ¿qué hay detrás? Y qué hay detrás es esa gran empresa terrible, ya empezamos a hablar de temas ya de carga de profundidad, Nación, que es el capitalismo más puro. En Sí, el sí. sentido de, es una empresa en la que, nunca mejor dicho, somos simplemente objetos. Somos simplemente bienes necesarios para lo que quieren conseguir. ¿Cómo fue el plantearte y decir, en una novela así, de acción, divertida, voy a meter esta carga de profundidad sobre la economía, sobre sentirnos puros desechos de cómo nos arrastra las grandes empresas, luego también con la carga que tiene del ecologismo y de cómo nos estamos cargando el mundo? ¿Cómo fue ese momento en el que decir, quiero hablar de todo esto porque es muy Mm. necesario, porque es nuestro mundo? ¿Cómo fue? ¿Cómo te planteaste ese punto? Pues forma un poco parte del propio proceso de escritura de Los niños elegidos. Porque yo empecé a escribirla de una forma totalmente ociosa, de que me quiero divertir escribiendo sobre adolescentes que estén en un lugar, una escuela de no magia. Quiero hacer un juego de Ender a mi manera, con poderes, y quiero ver a dónde me lleva esto. Y cuando ya me di cuenta de hacia dónde me estaba llevando, o por lo menos que no me estaba llevando a un desenlace, de manera que la novela no iba a ser autoconclusiva, fue cuando me senté y dije, vale, entonces, ¿qué historia quiero contar si esta no es la única historia? Si esta va a formar parte de algo más grande, simplemente porque sean varios tomos, mm, ¿qué historia es esa? Y entonces ya sí que me senté y dije, vale, a ver qué temas me interesan, qué temas me gustan, qué he leído. Yo, de adolescente, la primera ciencia ficción que yo leía de pequeño era todo lo de Michael Crichton, el tecno-thriller norteamericano, Jurassic Park, La amenaza de Andrómeda, Congo, todas estas, Estado de Miedo. Y Michael Crichton para mí es un escritor magistral, pero todo el rato habla de lo mismo, Sí. todo el tiempo está hablando de lo mismo, que es el peligro de la tecnología en malas manos. Ujú. Fin, Sí, sí. que es un poquito de lo que va, de lo que puede ir mayoritariamente la ciencia ficción. Puede ir de muchas cosas, pero es uno de los grandes temas. Entonces, bueno, pues ya a partir de ahí fue cuando empecé a construir ya así una mega estructura de, vale, el mundo, pero ¿en qué año estamos? ¿Qué ha pasado? Y fue un poquito cuando ya yo le di el workbook, que dicen, el world building, a los niños elegidos. Hasta entonces era una historia muy pequeñita de unos personajes con la que yo me estaba divirtiendo, pero que ni siquiera la estaba escribiendo para que fuera una novela. No, no, de verdad que no tenía esa intención. Entonces ya sí, ya me senté y dije: "Jo, es que esta es mi mierda, es que yo es así con esto es con lo que yo me he divertido, que me ha encantado leer". Next, que es una novela que va de un juicio sobre los derechos que tiene una persona sobre un gen suyo que una farmacéutica le ha robado para venderlo luego por miles de millones de dólares, porque le sintetiza una proteína que le viene mm, Sí, sí. de narices contra una enfermedad y esa persona, cuando se da cuenta de que han usado su ADN y se lo han robado, los demanda. Pero entonces ahí hay un juicio, bueno, a mí eso me flipa, me encanta. Y de hecho, eh, el final de Los hijos de Titán ya se adelanta un poco, ¿vale?
el derecho internacional qué va a hacer con esta situación. Cuando ya va a salir todo a la luz, los niños elegidos, nuestros protagonistas, Kana y Yumi, lo que quieren es salir al mundo, realmente reencontrarse con sus familias, si es que existen, y ver un poquito que sí, que era verdad y que era mentira de todo lo que les han contado, pero sobre todo dejar de vivir en burbujas herméticas en las que los manipulan hasta decir basta. Entonces, es un poco eso, pero es lo que me ha gustado siempre. Y es verdad que yo me planteé desde el principio, cuando escribí Los hijos de Titán, que o sea, no iba a acabar la primera parte de las partes que dividen la novela, que la primera es Nación. Se llama Nación la primera parte porque vale, los niños elegidos han estado en la escuela de poder, pero es que ahora van a entrar en contacto con Nación y necesitamos saber el punto de vista de Nación y sobre todo se necesita como un estatus, venga, de todo este juego que hemos tenido, evidentemente, que ha sido un juego para mí como autor con el lector de que he contado verdad, que he contado mentira todo el tiempo, tira y afloja, aquí no puedo repetir esa fórmula porque si no ya sería efectivamente bueno, y porque ha perdido efectividad. Entonces, desde el primer momento, Tom Caneda lo recibe y les dice: "Venga, chicos, pues de todo lo que creéis que habéis descubierto, esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad, esto os habéis equivocado". O sea, bueno, tú ya sabes que de esa lista tampoco te la puedes creer al 100%. Mm. Pero como luego en el siguiente capítulo se ve a Tom Caneda yéndose a tomar un café con Amelia a hablar del trabajo que tienen pues claro, sí que el lector ahí ya necesita más poder, más conocimiento que los personajes. Por eso yo me obligué a la primera novela también a narrarla en primera persona, porque era interesante para ese juego de verdad-mentira que solo tuviéramos el punto de vista de Kanae. Aquí ya no es importante eso. Ya el testigo del conflicto, o sea, el conflicto ha cedido el testigo a otros temas. Entonces, los mismos personajes dentro de esa segunda burbuja en la que van a entrar con la sección blanca van a decir, bueno, hay cosas que nos han dicho que sabemos que también que nos han vuelto a mentir, pero ahora mismo nos da igual. Ahora mismo nuestras prioridades son otras, que es seguir adelante, estar juntos para, bueno, unos objetivos comunes, Mm. que es encontrarnos con nuestros seres queridos o lo que sea. Sofía, Greco, etcétera. Sí, pero incluso ahí Pero, provocas cismas entre ellos. Y provocas hombre, esos claro, momentos de si no nos podemos fiar, porque sabemos que no nos podemos fiar, ¿tenemos que seguir haciendo como nos fiamos o no? Y es que me encanta porque es justo lo que el lector piensa. Dices, a ver, tú sí, sabes que te están mintiendo. Yo sé, por lector, que estoy mintiendo, pero tú también lo sabes. Entonces ahí mm, llega el momento de decir, vale, vamos a seguir haciendo el juego a lo que están haciendo para ver luego nosotros cómo podemos salir. O el otro lado, que es decir, pues nos revelamos y decimos, hasta aquí hemos llegado y no sabemos qué pasará. Entonces, esa sensación, que es completamente humana y es lógica, es uno de los primeros puntos más importantes en los que los dos hermanos chocan. es verdad. Y ahí es Ahí donde, chocan, es y verdad. ahí es donde ves que se empiezan a separar. Mm, Y ahí empiezas a ver que Yumi empieza a ser personaje principal de la historia. Así como antes era casi como, por mucho que no estuviera de acuerdo en muchas cosas, era casi lo que diga mi hermano. sí, Ahora eso no, yo también tengo derecho a opinar. Y por mucho que luego se haya hecho una votación, yo sigo teniendo mi personalidad. Y es algo que es ese punto en el que ves que Yumi, por fin, coge la personalidad propia y dice, y a partir de aquí, yo también quiero ser protagonista. sí, sí, sí. Y es un momento que me encanta, porque es un momento de decir, vale, acepto esto, pero a regañadientes. Y lo mismo Sí, que sí, tú has sí. estado haciendo en la primera novela, voy a hacerlo yo. Mm, Y es algo que me encanta, porque es el momento en el que los papeles se giran por completo. Y es Kanae el que es más pasivo y es sí, el resto es el que se verdad. vuelve más activos. Y es muy necesario, yo Sí, creo, viniendo de donde venimos. Porque lleva una carga Kanae sí, sí. potente, muy Es que potente. no puede ser de repente de nuevo el héroe que lo haga todo, que sepa qué hacer, que salve a la gente, ¿cómo va a hacerlo? Si con Hmm. lo que le ha pasado.
Y unido a Ah, esto, hay una cosa que antes de entrar que estábamos hablando y que para mí estaba muy claro y cuando me ha dicho, no, pero no he caído en eso, digo, "Joder", es el papel de la culpa en esta novela. sí. Porque todos o casi todos los personajes tienen unas culpas terribles. Mm, Y muchas veces están completamente condicionados por esas culpas. Primero es Kanae, por todas las culpas que tiene. El segundo es Shiro, que hablábamos antes, y esa evolución que hay para entender la culpa que sentía de ese primer libro. Arima, que hablábamos antes, esa terrible culpa. Y hay dos más que también tienen, eh, que es el centro de muchos, que es lo que pasó con Aura, que al final eso provoca a mucho sentimiento de culpa, y Ryu. y Ryu, sí, Y Ryu, dentro de efectivamente. lo que es un nuevo personaje, que ya conocemos algo, o por una frase, por lo menos, del primer libro, pero aquí sí tiene un peso, pero todavía tiene un peso muy complicado. Es como esa especie de apestado que nadie se fía de él, que él casi tampoco se fía de sí mismo, y que intenta salir adelante en un lugar horrible. Porque Sí, hablábamos de eso, hablábamos del world building que decías. Claro, pasamos de una escuela que más o menos es más fácil de manejar, ¿cierto? A de repente ahora creas un entorno muchísimo más grande, con ciudades cercanas, pero sobre todo el entorno más de lo que es nación. Claro, todo eso, enfrentarte a crear toda esa historia y la fortaleza, eso que tiene la fortaleza. ¿Cómo fue el afrontar y decir, mira, ahora toca construir qué es lo que se van a encontrar? Y al final es simplemente lo mismo que las casas de encantadas. Se suele decir que la mente del personaje suele estar plasmado en la casa. Aquí el alma de nación es la propia estructura del edificio. El total, sí, peso, de sí. abajo, escondidos. ¿Cómo Exacto. fue crear toda esa estructura para plasmar todavía más lo que es nación? Pues es verdad que desde el principio yo sabía que bueno, claro, es que fíjate, en ese juego de niños elegidos, en la sección blanca, su punto de vista, y también luego el punto de vista de fuera, de Nación, que serían los del show de Truman, que están viendo, ¿no?, desde Sí, las camaritas que están haciendo ellos, pero es que hay otro espacio, que es el que está por debajo de todos ellos, literalmente por debajo, metafóricamente y sí, y literalmente por literalmente. debajo, porque es subterráneo y que es la fortaleza, ¿no? Que ellos llaman la fortaleza. Ay, perdona, Sí, tranquilo. ya tengo la garganta, que es donde vive Ryu y tantas otras personas. Em, Ryu, hermano mayor de Kana y de Yumi, para quien no lo recuerde de los niños elegidos. Y claro, ahí sí que no hay lugar, ahí el juego, verdad, mentira, ya, o sea, ni siquiera existe, porque eso es pura verdad. Eso es pura miseria y es puro, bueno, pues Capitalismo. un campo de concentración. Sí, sí. Entonces, necesitaba que fuera un espacio muy ominoso, o sea, muy impactante en niveles. Sí que justamente la única parte un poco de la novela que requirió más mano con la revisión fue el principio. La llegada a Nación, la descripción, porque es verdad que era un poco farragosa, era como en diferentes etapas, y todos los lectores cero, si no la mayoría, me dijeron, jo, me he perdido aquí un poco, no sé qué. Sí que tuve ahí como que concretar para que la primera imagen de Nación fuera una imagen muy limpia, una serie de edificios, un centro de negocios, una sí, como si fuera muchas fábricas juntas, que todas pertenecen a la misma multinacional, pero es que lo más importante no está a la vista, está debajo, está bajo tierra. Entonces, ¿por qué está bajo tierra? Pues ya se verá. Sí, sí, sí. Todo el peso de nación encima para que eso no salga. No salga a la luz. Sí. Y unido a eso, claro, lo que hablábamos en esta novela, hay algo que se agradece mucho, es que explicas muy bien el origen de los poderes. Porque es verdad que podías dejarlo como, bueno, eh, pues eso, como decimos, los X-Men y ya Sí, está. sí, Han sí. surgido y aquí, Es verdad. en cambio,
explicas un proceso, una evolución, eh, muy duro y muy realista de lo que supone cosas así. Eh, y luego explicas también muy bien qué es lo que ha ocurrido en este mundo. Todo lo que quedaba antes, nos quedamos solamente en una escuela y dices, ¿y cómo puede pasar esas cosas? Es algo que siempre me llama la atención cuando hay este tipo, que en la de Terramur creo que estuviste hablando de escuelas de magia, escuelas de poder y ese tipo de cosas. Hay algo que siempre llama la atención, por ejemplo en Hogwarts, o sea, mueren niños, pasa todo esto, pues sus padres los vuelven a mandar ahí, me importa un bledo lo que le pasa a mi hijo, que total, así me libro durante 9 meses de él y en verano ya lo mandaré a algún sitio. Aquí, en Literal. cambio, lo entiendes perfectamente todo lo que pasa. Y entiendes perfectamente esas mentiras que leíamos en el primero, pero está muy bien estructurado. No es algo que digas, lo ha hecho un mago. O sea, ¿para qué te vas a Claro, preocupar? ¿Por qué no van a preguntar por ellos? No. Y sobre todo porque eso marca aún más esa carga social de este libro. Porque es ciencia ficción, pero como son muchas veces suele el soft y el hard en la ciencia ficción y todo eso, a mí si hay algo que me gusta mucho es que la ciencia ficción social, esa ciencia ficción en la que no solamente te habla de avances de naves y todo eso, sino que te habla de estructuras, de sociedad, sí, de sí. convivencia, de abusos, y aquí se ve mucho en esto. Entonces, ¿cómo fue ese momento en el que dijiste, bueno, tengo que explicarlo todo? Me he metido en un buen jardín, porque al final todo esto de los poderes, todo esto de qué demonios en nuestra tierra, en nuestro mundo, y de repente a esto. ¿Y cómo hiciste para que todo, cuando lo leamos, digas, oye, pues tiene todo el sentido? ¿Por qué no? Pues es verdad que, claro, explicar un poco, querer dar una ligera explicación racional de dónde vienen los poderes, era un poco también un deber que yo me ponía, porque es un poco también la diferencia, al menos en la teoría, de lo que difiere la fantasía de la ciencia ficción. Es la diferencia es que una funciona a través de pensamiento más racional, científico, mundos posibles, y la fantasía no. La fantasía son entornos mitológicos, maravillosos, en los que no las cosas pasan y ya está. Em, entonces era un poquito como una como si yo hubiera firmado el contrato, una cláusula que yo tenía que que hacer, ¿no? Que cumplir del contrato de la ciencia ficción. Pero entonces es verdad que, bueno, mi explicación es una explicación liviana, porque son poderes, tampoco no es no puedo de hacerte una explicación de que eso sea plausible, pero sí que se la intento dar, y esa no me preocupaba tanto, porque siempre va a haber un factor de te lo crees o no te lo crees, Sí, sí. porque son poderes, se acabó. Pero sí que me preocupó mucho y me costó mucho, ya en los capítulos finales, en los que sí que se da ya la confesión, esa que tú dices de, vale, pero cómo se han producido los niños elegidos, qué ha pasado fuera, qué pasa con Alma, que es el personaje enigma de toda la novela por antonomasia, porque es vertebral, es totalmente horizontal Alma, es la clave, es la clave, es la incógnita. Si se resuelve Alma, se resuelve el misterio. Entonces, claro, pues evidentemente lo dejo para el final. Sí, pero de una manera muy inteligente, como pasaba en la primera, que esa alma, que sí, no, no es, sí es, no es, que es. En esta segunda, lo que hablábamos antes, yo tengo la sensación que este libro es como una especie de circo de tres pistas, o mejor Mm, dicho, porque tienes toda la parte de la sección blanca, tienes toda la parte de Amelia, Tom y vamos conociendo cómo funciona la nación, y tienes toda la parte de abajo, todos Derriba. los pobres que sufren. Eh, y siempre vas jugando como con uno a otro, vas haciendo sí, verdad, mentira, pero siempre sabes, el lector siempre sabe que está Alma ahí y no sabes por dónde va Alma. Es verdad. Y es algo que me encanta porque es como decirte, te estoy enseñando todas las cartas, o sea, tú estás viendo todo lo que está pasando, menos a Alma, que aparece en un par de escenas, como casi como contrapunto de Amelia en algún momento, y así, que sabes todo lo que ha hecho, que sabes las palabras de Aura en la primera novela, que tampoco vamos a estripar,
pero que llega un momento que de repente dices, me estoy olvidando, y cuando de repente vuelve a aparecer Alma, dices, ostras, me estaba olvidando de ella, porque es como, vale, ya entiendo cómo funciona todo, pero está este verso suelto. Y lo que dices tú, este verso suelto no sé para dónde va a ir. No sé hasta qué punto va a ir para un lado, para otro, va... Y es algo que me encanta, porque es como decir, cuando creo que lo sé todo, aparece Alma. Y siempre aparece Alma cuando creemos que lo sabemos todo. Y ¿cómo es crear un personaje que el resto están muy bien detallados, están muy... Y en cambio Alma, hasta el final, 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 No sabes no la todo. entendemos. No la entiendes, es verdad. Me costó mucho, lo reconozco. Sobre todo porque son unas páginas, son unos capítulos muy, muy sentidos y muy de monólogo. Al Sí. final es un monólogo muy, muy teatral, en eso, muy, 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 muy teatral en el peor sentido de la palabra, porque no es verosímil que de repente estén dos personajes así mirando y el otro contándote tu vida. Pero bueno, es una novela, esto no pasó, ni va a pasar. Entonces, Bueno, no sé es yo, ¿eh? ficción Cómo va el y, mundo, a saber bueno, si va. es ficción y entonces, bueno, pues tiene unas normas que no son las del mundo real. Afortunadamente son otras más maleables y maravillosas y jugamos con ellas. Y entonces me permitía entrar y que Alma vomitara toda su verdad, toda su historia y toda su, Mm, y toda su confesión. Pero es verdad que eso también me rompía el ritmo narrativo mucho, porque no puedo de repente que el personaje clave, incógnita de de toda esta de todo este libro, en una página y media te haya destripado. De repente se desvele. No puedes, necesitas vivir ese viaje. El propio viaje de Alma tienes que hacerlo en mm, versión 3x, sí. como los audios. Ujú, Tienes que hacerlo rápido. Entonces, eso es verdad que yo ahí confieso que fueron unos días de escritura en verano que fueron como los más inseguros. mm. Luego, cuando ya estaba revisando, dije, bueno, ha quedado competente. Ya, o sea, nos podemos dar un canto a los dientes porque se lee bien y tal, pero es verdad que incluso entrar en la mente de Alma y dar una justificación suficiente para todo su comportamiento, para sus decisiones, para sus... No fue fácil, no fue fácil porque es un personaje también muy complejo. Mm. Y yo creo que es necesario completamente a la novela ese momento. Porque necesitamos entender a Alma. Mm, Porque es ese, lo que dices tú, es ese personaje incógnita que va por toda la novela que destroza la vida de los chavales, es verdad. destroza la vida de todo, no entiendes por qué, no entiendes a qué está jugando, de otras cosas porque de repente nos dicen que si es el enemigo o no es el enemigo, pero está dentro del enemigo. Entonces, hay que entender, porque si no, no tendría sentido llegar a un punto final, que llegara a un desenlace y no haber entendido qué es lo que le pasaba a Alma. ¿Por qué Alma Es llega a ese verdad. punto? Y es un poco lo que te decía. Es un poco, es que es eso, es pura culpa. Lo que tiene Alma, pura culpa. Lo que tiene Kanae, todos tienen tantas culpas Sí, entre ellos. Y luego hay otra cosa, y sí quiero destacar mucho de esta novela, es la evolución de los personajes. Cómo han crecido. Porque no, igual no tanto en tiempo, que es verdad que la primera novela ocurre en bastante más tiempo de lo que ocurre, vamos a decir, el tiempo sí. la segunda Sí, novela. varios meses, a lo mejor la primera son 10 meses y estas son 3 o 4. Y Sí. por eso también he tenido en cuenta la primera que le pasa a Kanae por ahí, y en medio, y que tenemos una Mm, laguna por ahí. Pero en total. esta novela pasa el ritmo mucho más acelerado de todo, Mm, pero se ve el peso de todo lo que han vivido antes en esta segunda. En todos los sentidos. En los sentimientos que tienen entre ellos, para bien y para mal. Odios en momentos de tensión, en momentos de tensión de diálogos al principio en la nave, luego más adelante, completamente lógicos y necesarios. Y es más, algunos de los personajes dices que lo necesitaban verbalizar todo eso, necesitan sacar todo eso que estaban pasando. mm, Y luego la evolución de los personajes también en edad, porque eso lo hablábamos al principio. A mí me da muchísima rabia cuando en estos libros de escuelas y así, el personaje sigue siendo el mismo. No voy a tocar un poquitito y lo destroce y a los lectores no les guste. Y aquí, en cambio, hay una evolución clara, en todos los sentidos, tanto los personajes como la novela. Porque hay la presencia muy sutil, por ejemplo, del sexo. Dices, a sí. ver, 17 años.
Es que lo que no sé, lo que siempre se dice, lo que no tiene sentido que en Hogwarts no hubiera embarazos, porque es que es Total. imposible. Entonces aquí hay, aunque O sea, que no, claro, que no se o mente por lo menos sí, siquiera, o o que no sea, haya es que deseos, ¿verdad? Que no tienen referentes o lo que sea, pero la biología es la biología. Y al final los sentimientos están. Hay un grado mayor de violencia en esta novela. sí, También es muy verdad. necesario, porque al final está evolucionando todo a una velocidad muy rápida. Y eso se ve también en eso. Y hay momentos crudos, momentos muy crudos. Cuanto más avanza la novela, todavía más crudos. Y hay momentos finales, ostras, que no vamos a entrar en detalles, pero muy Mm. potentes. ¿Tenías miedo de una época en la que decíamos que hablábamos de adolescentes que igual no entraban en todos esos temas? En este libro, tocar esos temas, ¿te daba miedo a que igual la gente le chirreara un poquitito o tenías muy seguro que había que ir por ahí? No, sí me daba miedo de pasarme, ¿eh? Sí que me daba miedo de pasarme, y hubo también, fases de revisión de algunas cosas. No te voy a decir hacer edulcorarlas, pero sí, bueno, quitar algunos había a lo mejor en algunos había un exceso que era innecesario, pero en otros, por ejemplo, hubo una cosa que me llamó mucho la atención, en la presentación no sé si fue en la primera presentación, no sé, pero o en el club de lectura mío, que un amigo lo había leído y había dicho: "Jo, me extrañaba mucho que en el simulador de los niños elegidos, en los combates, em, casi no salieran heridos, o como que sí que salen heridos, pero Sí, bueno, sí, sí. y Kanai está en coma unos meses". Sí, Pero es verdad que, bueno, se pasaba un poco por alto todo eso. Y aquí dije: es que necesito que en el momento en el que están más distraídos, precisamente, porque se han olvidado de el ¿dónde entorno en están? el que Sí. están, y están disfrutando entre ellos, haciendo vínculos nuevos, haciendo amigos, haciendo novietes, de repente están siendo jóvenes de su edad, pues de repente el choque con la violencia tiene que ser real. Y entonces ahí es cuando empiezan los simuladores que no son simulados, que son combates como contra robots como tal, o contra criaturas, y es que les pueden hacer daño, y es que se lo hacen. Entonces ahí es cuando, y de hecho, uno de esos momentos es el punto de inflexión, que ahí ya Kanae peta y dice: bueno, pues se acabó lo que teníamos hasta ahora. El ambiente aquí no va a volver, o sea, la sección se ha roto, esto no va a volver a ser lo que era, y yo mismo tampoco lo voy a hacer, ni con Shiro, ni con Yumi, ni con nadie. Entonces esa violencia es que era necesaria, porque se habían olvidado que estaban en peligro, y es que lo estaban. Sí, porque es una novela que es muy visual, en el sentido que es una novela que te la puedes imaginar casi como serie, perfectamente. Y esa escena que estás hablando, que por supuesto no podemos decir más, es la típica escena que de repente rompe todo y hay silencio. Hay un momento Total. de parálisis y decir, ¿qué ha pasado aquí? Y es que era Mm. completamente necesaria, porque en todo lo que estábamos viviendo y todo lo que estábamos conociendo, ellos mismos estaban arrastrando hacia un mundo feliz, todo sabiendo lo que hay, pero cómodo. Estaban viviendo una ilusión. Sí, y se dejaban arrastrar, sabiendo lo que estaba pasando. Y hay algún momento como lector que te revelas y dices, daros cuenta que estáis aquí por lo que estáis, que aquí no estáis para hacer amiguitos, y aquí no estáis para pasar el rato o para luchar aquí en el simulador, que estáis para otra cosa. Y ahí es el momento en el que de repente, como a las buenas no lo entiendes, te voy a dar un sopapo. Y el propio Mm. lector, a mí me pasó de repente coger y decir, perdón, ¿qué ha pasado aquí? Y es eso, es casi. Yo en ese momento me lo sentía esa escena en más de una serie que se suele utilizar el silencio completo y que se ven gritos, se ven no se oye nada, simplemente o una pulsación o lo que sea. Es una escena así, es una escena que de repente dices, se acabó el juego. Dices, y lo siente Kanae, pero lo sienten absolutamente todos. Dicen, Sí, sí, sí. hasta aquí se ha terminado esto. Hasta Amelia fuera. O sea, es que lo Sí, sienten todos. Dicen: Aquí ya lo que estábamos haciendo, que era un teatro intentando mantener esto en pie como fuera, se acabó". Y fíjate, me ha hecho lo que has dicho del silencio, de que acaba la escena en silencio, yo no había sido consciente, pero todo ese capítulo no hay diálogo. Todo ese capítulo se narra desde el punto de vista de Shiro,
y por H o por B está narrado, nunca mejor dicho, pero no hay ningún diálogo. Es un capítulo corto, Mm, todos los capítulos no son capítulos largos nunca en la novela, pero es verdad que como cualquier combate, escena de simulador, lo que fuera, podría haber tenido diálogo entre medias. Y desde el principio, aunque yo no había pensado en esa comparación cinematográfica con el silencio, jugando tal con un, no había hecho esa conexión, sí que desde el principio había tenido claro que ese capítulo no había diálogo. O sea, era como una manera de darle categoría, de que fuera algo como si estuviéramos viendo, pero no estamos ahí. Los personajes no pueden hablar, porque lo que va a pasar es demasiado grave como para que de repente estén haciendo sí, comentarios banales. y antes te he dicho que, aunque suene un poco obsesivo, que me leo 2 veces el libro y ese tipo de cosas en poquitos días, hay algo que en la segunda lectura, cuando llega a ese punto, lo que dices tú, lo está narrado por Shiro, no sé si es provocado o no, pero el que menos te imagines que pueda narrar algo así, Shiro, Mm. porque es, no voy a decir el más naif, pero sí el que está en un punto Sí, más feliz o por lo menos menos traumático comparado con el resto. Y de repente es totalmente. el que ve eso, a través de sus ojos vemos eso. No sé si fue provocado el poner a Shiro ahí para que sean Sí, nuestros sí, sí. ojos en esa escena. Fue porque a partir de ahí, para mí, la relación entre él y Kanae, que se ha vuelto muy íntima hasta entonces, em, a partir de ahí es imposible. La suya y cualquier otra relación Sí, que pudiera haber sentimental en la sección, porque ya los niños elegidos, sabes que los personajes están rotos, ¿sabes? De repente están descorazonados y no van a saber. Entonces lo quería narrar desde su punto de vista porque es como el que más se jugaba, porque es el que está más enamorado. Entonces, él es un personaje que vive a través del miedo de lo que pueda pasar, ¿no? De perder lo que le ha costado tanto conseguir, que es tener a Kanae al lado. Entonces, sí, fíjate, o sea, eh, otros personajes, el que está herido, pues hay otros. O sea, podría haber sido narrado por otro personaje que perdiera mucho también en sí, ese sí, sí. capítulo, pero no me interesaba lo sentimental. Y luego, a partir de ahí ya es descarnado total. A partir de ese Ya, sí, momento, son la novela 200 ya páginas es de siempre. decir, tú como lector también estabas viviendo en esa ilusión, estás viviendo ese momento de disfrutar de esos momentos, de esas batallas que ganaban, o antes hay un anterior que hay un pequeño susto, pero que bueno. Ahí también me gusta mucho cómo juegas con el quién es el responsable de todo eso, que se queda ahí en un limbo como pasa ahí, hay que descubrir quién es, pero pasa y eso, y ese juego es muy chulo también el ver cómo ha pasado, no, esas órdenes han desaparecido, ese tipo de cosas que ocurren. Mm. Eh, Sí, esa parte conspiranoica de sí, la empresa, de espías o de robo, sí, que sobre todo entre hasta ese punto, pues eso, haces que sientas cierta, hasta cierto punto de empatía con Amelia. Y dices, bueno, si no claro, es ella la responsable, entonces no está mala. Entonces juegas mucho con esa parte de mostrar el otro lado para que el propio lector no entienda. Y a partir de ese punto, todo se desencadena y es brutal. El final de la novela es absolutamente vertiginoso y brutal. En muchísimos sentidos es brutal. ¿Cómo fue eso de repente? Porque es como esa ruptura total y es otra novela, es casi otro género de historia, porque al final pasan muchísimas cosas en poco tiempo. Vemos eso, divisiones, se van, vuelven unos otros así. ¿Cómo fue ese punto de coger y decir, a partir de aquí va a ser cuesta abajo sin frenos mm, y cruel? Va a ser cruel con los personajes. pues es que quería que fuera una parte de muchísima acción. O sea, quería, porque yo como lector y como, o sea, me encanta, ¿sabes? Y yo creo que ahí priman, y antes revisando los capítulos y tal, priman las referencias o los guiños o mi más influencia como al manga, yo creo, al manga y al anime que yo veía y leía de adolescente. Y que son historias, normalmente los japoneses son muy, muy, muy exagerados Sí, sí, también, sí, sí, son sí. muy bestias. O sea, todas las historias súper traumáticos, súper. Y entonces yo creo que ahí me viene un poco sí, un poco la influencia de esa segunda parte,
pero creo que era lógico después de la de Los niños elegidos y de estas 2 primeras, 2 primeros tercios de Los hijos de Titán. Es una estructura mucho más, pasito a pasito, rápido, pero, o sea, son pasos rápidos, pero son pasos. Y a partir de ahí ya necesitamos que esto explote y estalle. O sea, yo tenía clarísimo cuando tenía mi escaleta que a partir de ahí todavía me quedaban páginas y páginas y páginas de novela por escribir, pero era todo ya, como tú has dicho, o debería ser vertiginoso. No, Esa no, era mi intención, claro, te mantener doy un fe, ritmo. porque esa parte, no sé, no te quiero decir ni a qué hora acabé, esa parte de la novela, porque no podía soltarla y dije, tengo que acabarla. Y es eso. Y me ha venido muy bien esa imagen que has creado, porque al final es verdad que hasta ese punto es muy X-Men. En su momento te Sí, he dicho que incluso los simuladores a mí me recordaba muchísimo, aunque no has visto la serie, a ver si ahora que se va a reponer la serie o lo que sea, esa parte de los sí, la tengo que simuladores, ver. esos robots gigantescos, esos centinelas que atacan y te imaginas a Tormenta, a todos atacando, no sé qué, y al final un poco es eso. Sí, sí, sí. Llega a ese punto y se vuelve casi terror. Sin casi. En algunos momentos, sin Sí, sí, casi. sí, sí. Hay algunas escenas fuertes, fuertes. Y vacilando, diciendo lo que va ocurriendo y así de una manera muy, muy rápida. Y aquí hay el momento en el que no podemos hablar, pero que para mí es el momento de verlo en el cine o verlo en una serie y es como el momento de Cersei haciendo explotar toda la Total. iglesia, todo eso. Sí, sí, Solamente a las que ya que está por aquí Irene y Carla y así, el momento de los rascacielos. sí, el momento En el secto momento de los de rascacielos, Bailo. para mí era el momento de que yo, que he sido mucho de ir al cine, al ciclo de cine terror de Donosti o del festival, o ese momento en el que de repente la gente se levanta a aplaudir y dices, ostras, se me ha olvidado esto y viene aquí. Eh, fue muy consciente eso, no podemos hablar mucho más, pero fue muy consciente eso de llevarlo hasta ese punto final o, o no, o Estaba fue planeado desde el llevando. principio. Sí. Estaba planeado desde el principio que pasara, Sí, porque hay un momento, porque yo te voy a confesar que en algún momento de la novela sí me pregunté qué ha pasado con todo esto. Claro, ha sí, habido muchas cosas y sobre todo con la carga que tenía en la primera novela y ahora de repente ha desaparecido. Dices, y de repente aparece ahí y es como, oh, ahí, está ahí. No, no, no era yo el que me había olvidado, sino que está ahí. La verdad es que me parece una escena maravillosa. Y ahí, en ese punto, y un poquito antes y después con Mike y con Yumi y así, hay una parte que me gusta mucho, pero es que yo sé, es un poco raro para que es, entendemos todo lo que es la novela desde otro punto de vista. Y casi caes, no voy a decir en la fantasía, pero sí en un momento de dimensiones, de otro tipo de cosas. ¿Cómo fue pasar de un entorno, por mucho que sea ciencia ficción, pues muy, muy visual, muy lógico, por mucho que haya los muy simuladores y tangible. así, a de repente tener que narrar cosas que lógicamente tienen que ser difíciles de comprender para la persona que lo está leyendo? Es verdad, más oníricas, sí. Y Sí, eso me preocupaba, por ejemplo, de cara a los lectores cero, cuando los lectores de confianza a los que les pase el primer borrador del manuscrito, sí que cuando ya acabaron y me dan sus comentarios tal, casi nadie me dice nada de esa parte. Eh, y ya les pregunté, digo, bueno, a ver si es que se les ha olvidado, porque me interesaba saber, bueno, si se entendía dentro de que es, bueno, es una parte relacionada con el don, con los poderes, y no deja de ser algo un poco místico, un poco, sí, paranormal, vamos a decir. Y onírico, un poco onírico. Y no, y todos me dijeron, ah, no, pues bien, no tampoco no me ha resultado tampoco chocante o no me ha exigido más imaginación o esfuerzo del que me venía exigiendo otras escenas de combate, lo que fuera, y dije, ah, bueno, pues ok. Y es verdad que de cara a escribirlo tenía muy en mente, será porque me encantó, Piranesi de Susana Clark, que es una novela de hace un par de años y que es una novela muy, muy cortita, bueno, cortita tampoco, pero normal.
Y sí que sucede casi íntegramente en un laberinto, que es como otro plano, en el que un personaje aparece. Es como muy videojuego también, aparece desde el principio y tienes un poco que ver qué hace ahí, por qué ha llegado ahí y un poco sobrevivir en ese laberinto que son diferentes planos. Y yo tenía eso en mente todo el tiempo y me apetecía mucho jugar con eso, con un laberinto onírico, interior, de otro plano. Me da igual, cada uno que se lo imagine como quiera. La importancia también de la historia es muy limitada, es una importancia, pero hay una parte de batalla que no va a ser solo de explosiones y fuego y humo, tiene que ser también interna de ellos para aceptarse a ellos mismos como niños elegidos, como personas que no son personas normales, que tienen unas habilidades especiales. Entonces ahí me interesaba crear ese mundo un poco más mágico. Sí, y me encanta, pero sobre todo hay una cosa que no sé si es buscada o no, pero me encantó, que es que lo vemos desde dos visiones muy diferentes, con dos objetivos muy diferentes, es Kanae y Yumi, que son Mm, otra vez ellos dos los que son protagonistas de esas escenas, pero las intenciones y lo que ocurre cuando se introduce Kanae y se introduce Yumi son completamente diferentes. es verdad. Entonces, es esa sensación de decir, lo entiendo con Kanae, porque es mucho más lógico dentro de lo que es ese laberinto, esa parte onírica. Es mucho más lógica porque es más carnal, porque entiendes qué es lo que está haciendo ahí, qué es lo que está ocurriendo ahí, y ayuda más a todo lo que pasa después. Y la parte de Yumi es más práctica. Es más decir, esto no solamente es ese laberinto, sino que es algo mucho más importante. Y estamos deseando que sigas escribiendo las historias, porque ahí te queda una parte de decir, Claro, a partir claro. de ahí, De hecho, claro, hay se desarrolla una cosa que dices, es que esto es mucho más grande que esos poderes que estamos totalmente, los mayores enigmas un poco que se lanzan para la tercera y la cuarta, es un poco eso, es el poder, es el don, es la geoda, es el tercer acto, y es qué va a pasar cuando ya, bueno, todo ha salido a la luz con las diferentes ciudades protectoras, nación, Neo Shanghái y todas estas. Todos los demás enigmas, conflictos, preguntas, casi todas tienen respuesta interesantes. y se saldan casi No, todas. no, a ver, que esto Aunque es podías. verdad que como anécdota me acuerdo que cuando, porque yo siempre decía que esta segunda novela funcionaba, o sea, que las dos primeras eran como una biología, pasaban X años y llegábamos a la segunda biología, la tercera y la cuarta, y cuando se lo leyó Carla, mi editora, me dice, nada más acabárselo, dice, pero no seas mentiroso, no ha cerrado. Dice, si acaba la historia de los hijos de Titán En todo lo y no alto sabes también. qué narices. Y yo, bueno, a ver, sí, una cosita, evidentemente, pues tendrá la gente que tener algo de interés de comprar la tercera, pero, pero las preguntas que se Sí, venían repitiendo los personajes paulatinamente durante 600 páginas, pues sí que se les da respuesta. no, no, sí, así como en la primera es cierto que era como decíamos al principio, era un arco completo, pero te dejaba mucho más abierto porque sabes que sigue, porque es que estás en un punto en el que Sí. sabes que sigue. Este punto, tranquilamente, por cierto, Carla te está llamando farsante, lo dejo caer por ahí, se An- está aprovechando. Eh, en este punto de la novela, tranquilamente podía ser un final. Podía ser un Sí, final que nos cagaríamos de todos tus muertos si no sabemos más, también es verdad. Es el típico final de una biología, una trilogía que dices, vale, y ahora quiero saber qué es lo que ocurre más. Y puede acabar aquí sin ningún problema porque la gran mayoría de arcos y la gran mayoría de preguntas ya están respondidas. es tal cual. Hay un momento que me gusta mucho cómo está narrado ese final, muy, muy periodístico, muy. El Sí, epílogo me ese encanta a mí. epílogo de entender qué es lo que está ocurriendo o qué es la otra parte, la otra parte en la que vemos el mundo cómo va entendiendo eso. Todo lo que ha ocurrido, que hemos visto nosotros, cómo lo va asumiendo el mundo. Me parece una manera muy inteligente de plasmarlo, de decir cómo, en poquitas palabras, cómo el mundo está entendiendo todo lo que está ocurriendo. Y lógicamente que haya distintas ideas, distintos pensamientos con todo lo que ocurre ahí. Y unido a eso, claro, ahora has dicho, va a haber más libros, a las 3 y 4. Claro, yo cuando iba leyendo, yo me iba sacando ideas. Yo decía, oye, todo lo que pasa antes, precuelas, también te da.
porque esa parte de la destrucción del mundo, esa parte en la que las grandes corporaciones se convierten en casi estados más importantes que los Mm, propios estados, también es una historia muy chula y que además en pequeñas dosis, con las vivencias de, sobre todo de las familias de distintos personajes, ya ves que ahí puede haber historias muy potentes. Luego, lógicamente, Yumi. Y ahora, para eso, hay que hablar de la portada. Bueno, tengo aquí la ilustración sola, que me parece brutal. sí, Y cuando acabé el es libro, clarísimo. yo me acuerdo, cuando acabé el libro, cogí esta ilustración y dije, ostras, que tiene tal potencia, sobre todo cuando entiendes qué es Claro. eso, cuando entiendes qué escena es esa, y dices, me necesito más, necesito más, porque visualmente, estéticamente es preciosa la escena, ese momento, esa ilustración, pero es que aparte tiene muchísima carga, porque tú que hablabas del final, ahí se ve. O sea, el epílogo lo tengo escrito, yo creo que desde antes de empezar la novela. O sea, fue lo primero que escribí. Casi siempre, los escribo muy pronto, los epílogos. Y este fue lo primero, porque lo tenía clarísimo. Hubo cositas de la conversación entre la periodista y el reportero que hubo que matizar, Ah, claro, pero estaba escrita desde el principio y sabía desde el principio también que quería, si era posible, que fuera la portada. Porque me encanta la imagen, porque es una imagen que invita a... Es el encuentro directo entre la coprotagonista con el mundo, ya sí. el mundo real, sin barreras, sin cúpulas, sin pantallas, sin ya. Entonces, claro, es una invitación a las siguientes a Sí, las sobre todo, siguientes ya te sagas, digo, a las siguientes libros. sobre todo porque eso también me parece muy cinematográfica y por eso me encanta que sea esa ilustración, porque es casi también como esa escena en la que se ve el personaje y de repente se va alejando, ves el entorno ya, ves el mundo y ves que va desapareciendo entre la gente y se acaba. Como Y fundido final, a fundido a negro negro y las letras, los y créditos y todo eso. David Lynch. David Lynch, ti, 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 Pero y no, a la verdad es casa. que es una gozada. Y yo sí, y esto, hay una cosa que sí me repatea que quiero saber, y si esto es, ¿sabremos algo de Idilium? Sí, 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 Ah, sí, sí. O sea, no es baladí que se nombra me de nuevo, se imagino, pero recupera ese topic de los niños elegidos, se recupera un poco en la recta final de Los Hijos de Titán. Oye, y con Idilium, ¿qué pasa? ¿Hay de verdad niños elegidos allí? ¿Este planeta? ¿Que se nombraban los niños elegidos? Y, y sí, sí, sí. sí, porque El sí, tercer, sí, porque si en la el ter- anterior novela tiene cierto peso, pero es casi como anecdótico el decir, pues eso, como ese gran premio, ese sueño, esa meta que tienen, aquí le cargas mucho más peso, le cargas mucho más importancia a esa idea de Idilium, a esa idea que al menos los lectores nos quedamos, que luego no sabremos lo que será, porque siempre estás navegando entre te cuento parte de la verdad, pero no te voy a contar todo. Entonces no sabemos lo que hay, pero sí es verdad que aquí le das una carga, una importancia para conocer todo a Idilium. Y va a ser muy protagonista en el tercero. Bueno, de hecho, yo la verdad que no había caído, pero el título que yo tengo pensado para el tercero, salvo que en algún momento del proceso creativo cambie por algún motivo, es El ocaso de Idilium. O sea que ya ahí tiene. esto no se hace, y ahora tengo que esperar. Desde luego. Es verdad que al decirlo tú digo, ostras, es que creo que no lo he dicho nunca en ningún sitio. O por lo menos yo creo que no lo he puesto no lo he puesto por escrito en ninguna vez nunca. A lo mejor se lo he comentado a amigos o tal, pero no lo No, había así como lanzado. Exclusiva, el título del tercero va a ser El ocaso de Idilium. No lo había dicho porque para mí es súper algo natural que los tengo los títulos claros desde hace tiempo. sí, sobre todo Pero sí, porque sí, es verdad que en esta novela, cuando entendemos ese final, de dónde viene, tan, como dices, como vas contando toda la historia, y claro, tú das por supuesto, pero claro, es cierta carga, ese nombre de los hijos de Titán. Eh, y ya acabando con esto, y de paso a la gente si quiere preguntar alguna cosilla,
cuando una vez que has cogido todo, esa biología que tenías tú pensada, aunque ya me fastidia y diga que no es una biología, sino que es una saga, para mí sí es una biología abierta a que haya más historias, pero para mí sí es una biología porque el arco completo se da muy bien. ¿Cuál es tu sensación una vez que ya se ha impreso y ha empezado a leer la gente? ¿Cuál es tu sensación ahora cuando coges ya tu obra, esa obra completa, esa biología que tenías en mente? ¿Cuál es tu sensación de esta biología? Pues no sé, de estar súper, súper feliz. Es verdad que estoy súper satisfecho, porque creo que me ha quedado muy bien y porque es verdad que estaba muy inseguro al final. Con Los hijos de Titán es un texto que yo siento mucho más cercano, porque lo he terminado de escribir antes de ayer, como aquel que dice, con Los niños elegidos, para bien o para mal, como ya hemos dicho. Era un texto muy madurado, una historia que la escribió otro Carlos. La ha revisado este Carlos, pero la escribió otro. Pero Los hijos de Titán no. Y también por los motivos, por el viaje interno de los personajes, incluso yo me sentía más cercano, porque ya son un poco más mayores, ya viven cosas más de relaciones, dimes y diretes, incluso yo ya los siento más cercanos a mí. Entonces, era una historia y más ambiciosa, polifónica, diferentes voces. Es una novela más complicada de hacer, creo que también por eso es mejor novela, Los hijos de Titán, más redonda y todo. Entonces, me daba mucho miedo. Es verdad que todavía la habéis leído poca gente porque ha salido hace nada, pero bueno, es verdad que los primeros feedbacks que estoy teniendo, como el vuestro, pues tan estupendo y amigos y tal, está siendo que les ha gustado mucho. Entonces yo estoy muy satisfecho con el resultado y más allá de que ha quedado preciosa, los colores me encantan, es que los veo en la estantería y digo, bueno, no me lo puedo creer. Y es que mi chico está igual, pasa por delante de la estantería y dice, pero es que están aquí, Carlos, ¿cómo puedes hacer como si nada? Que están aquí tus libros. Y yo, bueno, pues ¿qué hago? Me quedo mirándolos todo el día. Entonces estoy muy contento, la verdad. Es verdad que ahora, y es curioso porque al escribir ahora el tercero, la sensación que tengo con el tercero no es depresión, porque el tono es muy diferente, ya también van a pasar, hay una elipsis, entonces los personajes saltan y ese paso de tiempo también me permite que son otros, van a ser otros personajes también. Entonces, incluso ya como que me siento que las deudas están saldadas, más o menos. Entonces ahora la historia que venga va a ser diferente. Va a tener otro ritmo, va a tener otro tono, va a tener otro. Pero evidentemente se recuperan muchos personajes, obviamente. Otros no, porque se han quedado por el camino. Ya la gente tendrá que saber cuáles. Pero, pero es como sensación de trabajo hecho. Se me olvidaba una pregunta. Era, ¿de dónde sacaste el nombre Arima? Arima es igual que Kanai Yumi del pack de personajes que teníamos mi amiga Laura y yo de pequeños, que jugábamos con Playmobil y nos inventábamos historias. Laura es Sí. la chica a la que está dedicado el primer libro, Los niños elegidos, y que es la ilustradora de la postal de la preventa y de los personajes que está dentro de Los hijos de Titán. Y jugábamos, es que nos inventábamos mil historias. Entonces casi todos los nombres que cogíamos eran japoneses porque eran de animes y mangas que leíamos. Arima es un personaje que cogió ella, igual que Shinobu, por ejemplo, era un personaje mío. Entonces sí sé Shinobu de qué anime lo cogí, pero Arima no me acuerdo. Pero de algún manga o de algún anime. No, te digo porque me parece, es casualidad. Yo decía, igual será algo buscado. Arima en euskera es alma. ¡Ostras! Sí, y entonces todo el rato mi cabeza está dando los dos personajes más misteriosos, más que no entiendes Sí, muy sí, sí, bien sí, por sí. dónde van y todo eso, tienen el mismo nombre. Es Ay, qué Alma bonito, por y favor. Arima. Y yo decía, a ver, yo me monto muchas historias de estas. O sea, yo soy Hombre, especialista en obviamente ya te. leerme, analizar y así. Y decía, ostras, es que Arima es eso, es el alma. Era.
Y dice, joder, qué pues bonito. casualidad. No, pues eso ha sido casualidad, Pues no me puedo casualidad, pero apuntar el tanto. una casualidad preciosa y sí, oye, pues después decir, sí, pero en el subconsciente tenía ahí de alguien que conocí que me dijo que Arima era Alma en euskera, entonces esos dos personajes. Porque, En porque sí algún es verdad sitio lo que, diré. sí, porque es verdad que esos dos personajes son los grandes casi desconocidos de la novela. Porque Sí, es sí, sí, cierto que sí. Arima está más presente que Alma en toda la novela, pero en el fondo no le llegamos a conocer. Le llegamos a No, no. entender, los personajes llegan a entenderle, pero sí es verdad que tiene ese prólogo y sí es verdad que tiene alguna escena en la que se explica qué es lo que y todo eso, pero poco Mm. más. Y Sí, vemos sí, que, sí. que tiene una potencia brutal, tiene un gran potencial, pero es un personaje muy desconocido. Entonces decía, "Jo, casualidad que los dos personajes más desconocidos de las dos, de los dos mundos, vamos a decir, que se juntan ahí, eran Alma y Arima. Pues no, no, pues fíjate, pues es japonés, Sí, seguro. sí. Bueno, pues si nadie va a decir, aparte que por aquí que sepas que no solamente te llama farsante, sino que Carla te dice que el trabajo está muy... Yo Qué sí te bien. quiero decir ya para acabar, que cuando te enfrentas a una segunda novela, o lector, siempre te suele dar cierto vértigo. Yo me lo pasé muy bien Uf, con la primera. Y recuerdo cuando hablábamos y me decías, la segunda no tiene nada que ver con la primera. Yo tenía un punto de desconfianza, de decir, bueno, eso es muy diferente y luego te das cuenta que hablan de lo mismo o lo que sea. los escritores son unos fantasmas. Y dice, no, no, es completamente diferente. Entonces, siempre me daba miedo, sobre todo siendo un género tan marcado como es este, pues un poco de como escuelas de Distopía, juvenil adulto. distopía, y como ya me he llevado suficientes palos con El Corredor del Laberinto y con todas estas novelas que leías y decías, "Jo, si la premisa estaba muy bien, pero la destrozan por el camino". Es verdad. Tenía mucho miedo en esta segunda novela porque era esa sensación de decir, ostras, si me ha gustado tanto la primera, está diciendo que es muy diferente, una de dos, o me lo está diciendo para ese ego de escritor, para que luego... Y cuando empecé a leerla, al principio, que parece que va hacia un camino, no puede ser. Pero de repente pasa algo, sobre todo empezamos por esa parte más coral de la novela, que ya le da un tono completamente diferente. Por mucho que tiene esa escena de las naves y todo eso, cuando llegan ahí, Tom, que le cuentan todo otra vez, ya, y se parece. Pero apareció Ryu. Y Mm. ahí me di cuenta que me querías contar otra cosa. Que me estabas contando que ahí había algo mucho más profunda, carga mucho más de profundidad, sin olvidar que la primera novela, que hablábamos que era muy divertida, también tenía una gran carga de profundidad, una gran carga de filosofía. Esta es, por Psicológica, eso, sí, psicológica, de los miedos de contar, se niegan a aceptar la verdad, los que... Había mucha carga ahí también, pero era como más ligera, vamos a decir, en ese punto en el que en esta segunda, con los lados que están los personajes, cuando aparece Ryu te das cuenta de que esto no va solo de eso. No va solo de ver a los chavales en un simulador sufriendo. luchando por eso o matando robots, edificios de Total. altos, sino que va a algo mucho más profundo. Ya vas viendo a Tom, vas viendo a los dos personajes y dices, "Ah, estás contando algo más". Vas siguiendo, y el punto ese que hemos hablado antes, ese punto, ahí me explotó. Porque es esa sensación que tienes cuando estás leyendo una novela y te habrá pasado seguramente más de una vez. De repente dices, gracias. Gracias porque me estás dando lo que quería. Porque me estás dando Sí, eso que prometía la historia y que muchas veces por el miedo al... no me voy a lanzar mucho hacia ese lado porque ya ha funcionado el primero. Al decir, es un negocio y hacer y todo eso. Era esa sensación de decir, es más complejo, más rico y todo esto, pero de repente explota todo. Y ahí es una especie de descenso total, vertiginoso, con... Ya no es un circo de tres pistas, hay 27 pistas, cada uno está preparado, estás viendo un montón de acción por todos lados, pero pese a que está toda esa acción, nunca abandonas a los personajes. Nunca la acción arrastra a los personajes. Son los personajes los que...
Hasta en los mm, momentos más claves entre Yumi y Mike, por ejemplo, o los momentos más claves, sobre todo, de Kanae, que no podemos decir más, lógicamente. Hasta en esos puntos, cuando es muy fácil dejarte llevar por la acción y que sean fuegos artificiales y que sean volando y que sea todo lo que sea explosiones y siempre está el alma de los personajes. Y es algo que me encanta, porque era muy goloso y muy fácil cogerlo ahí, y tú has llevado esa idea de ese dolor de los personajes hasta las últimas consecuencias. Y se agradece mucho porque, ya te digo, porque como lector que me gusta analizar las novelas, tengo la sensación que has dado un salto adelante mm, con miedo a que hay un precipicio, a ver qué va a pasar, qué hay al otro lado. Y yo como lector me he dado cuenta que al otro lado hay una riqueza, si ya me gustó mucho la primera, una riqueza y una mm, variedad aún mayor en el segundo. Porque al final, eh, yo no quiero leer la misma historia. Yo no claro. quiero leer el juego de hambre, los juegos de hambre 2 y que haya así, el domo es más grande y hay un bosque y no sé qué, no sé cuánto. Me es igual. Yo lo que quiero ver la evolución de los personajes. Quiero ver cómo quieren, cómo se odian, cómo tú nos das justo eso. Y en un mundo en el que pasa, y es una mierda de mundo, en el que, por suerte, metes hasta el fango en criticar todo eso y en mostrar hacia dónde vamos. Gracias. Mm, Vamos hacia allí. No sé si es tan radical, pero vamos hacia allí. A ser simples números, simples productos de empresas. Te mojas y dices, pero aún así, aunque sea una acción desbordante, aunque aparezcan personajes, aunque sea lo que dices tú, lo que hemos pasado de X-Men, hemos pasado a manga. Y de repente en manga, con cierto toque gore y con ciertas mm, imágenes muy potentes de, no se puede decir mucho, pero de cápsulas, de cosas que dices, tanto que esto como para verlo. O sea, y te imaginas los personajes viéndolo. Y sobre todo, me encanta, ver decir nada más, la justicia que le das a todos los personajes. Porque es justo con su historia. Es completamente justo con la historia que han llevado hasta ahí. No hay ni un momento que esté forzado uno del otro. Por mucho que sea muy duro. Pero es que el mundo ese es muy duro. claro. Y no tiene por qué ser endulzado porque sea un protagonista, porque sea un personaje que te cae muy bien o lo que sea. No, no. Aquí hemos venido a sufrir en esta novela. Y Hombre, un poco sí, pero sí, o sea, era importante ser consecuente. O sea, no puedo crear un entorno súper traumático y opresivo y violento con personajes que han estado encerrados en un sitio 15 años de su vida y que descubren que casi todo es mentira. Jolín, es que eso te tiene que marcar. Es que no claro, puede ser que de repente hagan como si nada, se les olvide, se adapten y uno se convierta en peluquero y la otra en funcionaria de correos. Es que eso sería absurdo. Entonces, claro que tiene que haber, o sea, eh, hay justicia poética en el mundo, ojalá la hubiera, sí. pero No, en por los mundos de desgracia ficción, no sería tan, tan justo el mundo. claro. Pero sí hay algo que sobre todo Pero en me la ficción encanta. sí que me la podía permitir, sí que me podía permitir ser más o menos consecuente. Pero me encanta que haya sido consecuente permitiéndoles ser felices. Porque no es un libro amargado, ni es un libro consecuente y es un libro en el que los personajes pueden disfrutar de su canto de cisne. Sí, Y les doy eso es algo muy de bonito, oxígeno. porque cuando le coges mucho cariño a un personaje, aunque sea una felicidad muy cortita, lo agradeces y dices, por fin se lo permite. Sabes que Sí, la cosa va mal, sabes que la cosa tiene pinta de que no va a ir no muy va a bien, durar. pero se lo permites. Y sobre todo se lo permites de una manera muy sutil. Es verdad que las propias escenas son muy sutiles, son muy más de cariño, de caricias, más que gráficas en muchos momentos o en todos los sentidos. Ese momento en el que, después de donde vimos el primer la novela, hay un momento de calma, sabes que es falsa y sabes que ahí está la cosa, pero esos momentos de relax se agradecen mucho como lector. Sobre todo porque yo creo que eso es lo que hace que el final sea tan potente. Que el final Claro, sea tan, tan desbordante. Porque dices, es pues eso, como estás en una montaña rusa, hemos bajado la primera, que era la pequeñita,
va subiendo poco a claro. poco, y dices, ah, mira, esto, las vistas son bonitas, el esto, nos reímos, jajajaja, qué bien nos hemos bajado la primera, y de repente llegas a la bajada final y dices, me voy a escoñar directamente, lo sé y lo disfruto. Y lo disfrutas, ya te digo, de una manera que yo tenía esa sensación de estar viendo la película. Voy a decir que ojalá la hagan serie, no sé, últimamente con las cosas que hace con las novelas y las series, igual no es lo mejor con un tipo de ciencia ficción, pero sí te quería dar las gracias porque por ser valiente. Que hay veces que lo fácil más complicado. Lo fácil es mucho más fácil en el sentido de esto, pero al final hace que perdamos esa ilusión de decir, si el primero venimos del que venimos, este segundo ha sido todo lo que esto, tercero que... Bueno, muchas gracias a ti, que madre mía, No, vaya, no, para me nada, voy ya a te digo, o dormir sea, voy yo a es dormir que genial yo esta estaba noche. con, me faltaban las palomitas para leer esta novela. Hombre, yo estaba intuía que te podía gustar el libro, Sí, pero pero ya te digo, pero sí, en el fondo, cuando ya coges cariño a una persona y ves en la novela y te gusta mucho el primero, siempre tienes ese miedo. De decir, ostras, ¿y si el segundo no me gusta? Por cierto, claro, Carla y por que aquí está diciendo a ver si puedes dar alguna pista de lo que viene. ahora doy. Pero sí que yo reconozco que la lectura que hiciste del primero fue súper rica, súper detallada, súper generosa, súper bonita. A mí me encantó la lectura que hiciste, entonces me importaba mucho también la lectura que hicieras de este. Entonces me daba también un poco de respeto, pero al mismo tiempo yo digo, es que la necesito esa lectura de Aritz porque él es súper concienzudo Mm. y es muy buen lector, entonces la necesito. Entonces, bueno, para mí es un regalo que te haya gustado No, para tanto. nada, para mí es un Y regalo esta biología, porque ya te digo, porque yo ha sido otra vez, o sea, no suelo ser muy lector de ciencia ficción, eh, y tengo la sensación de que este es el libro, la saga perfecta para unir a cualquier persona que quiera que le cuenten una historia, porque la ciencia ficción es el escenario, pero en el fondo total, lo importante son los personajes. Pero sí, ¿qué es lo que siempre digo que es rico en el género? Que es que ese escenario hace que la potencia de esos personajes se multiplique por mil. Que los sufrimientos, claro. que las vivencias, que esos traumas que viven, lo vivan por mil. Son más extremos, sí, pero total. Y que la crítica que puedas hacer a la sociedad también se multiplica. Porque te pones en un escenario, además es algo que me encanta, porque hay veces que pones ciencia ficción y dices, no, 3257, el año 3257 fue una nave, llegó a no sé qué, y dices, "Joder". Pero aquí lo ves tan cercano Mm. y ves tantas cosas que dices, es que vamos para allí. Y, a- Que y, puede, sí, y abres el telediario y ves grandes comparaciones, no sé qué, y a la vez ves que si unos amenazan con la Tercera Guerra Mundial y no sé qué, no sé cuántos, y dices, total. es que estamos ahí, estamos Sí, al sí, hay borde de montones estar ahí y no nos damos cuenta, viviendo en el mundo que vivimos, que esa nación que no explota a lo campo de concentración, casi, sí, sí, pero porque casi. aquí, desde Occidente, lo vemos de manera muy cómoda. Pero basta ver cualquier documental sobre la ropa más rápida que se cose en Bangladesh y en muchos sitios. Es vale, no será exactamente igual, pero se parece bastante. Que sí. O las minas que hay por ahí en África para los componentes de las baterías de los Sí, móviles y de sí, por eso te coches digo que no está eléctricos tan y de todo. diferente. Y cuando me hace gracia, cuando ese tipo de denuncias como tu novela hace, todo el mundo dice, ya claro, pero es imposible que el mundo aceptara esto. Pues hay momentos en que dice, ¿y qué hará la ONU? ¿Qué hará ese tipo de cosas? Dices, hoy en día miramos por otro lado. Yo tengo mi teléfono móvil aquí, y a veces no me pregunto quién ha sacado los materiales para ese teléfono móvil. Que Total. estamos en ese mundo. Que si no nos damos cuenta es porque es más fácil. No. Por eso me encanta por eso, porque dices, en un escenario muy divertido, es mucha caña. De manera muy consciente, como pasaba con la filosofía y así, al Qué bien. capitalismo le das a gusto. Pues anda que no le queda.
Me lo puedo imaginar. Pero precisamente por eso, porque es que esa historia no se puede contar sin contar eso. Yo Claro. cuando veías lo que decías en la primera novela, que se ve los poderes y no sé cuántos, cuando en esta te explican todo, hay momentos, yo decía, qué cabrón, Carlos, qué bien me lo ha explicado, qué claro me lo ha dejado, con cuatro cosas, con cuatro ideas. Es que es lógico, es que cuadra por completo. Y es que cuando se juega con la desesperación de la gente, se Sí, llega a aceptar todo. sí, sí, sí. Y que es eso, te pone los pelos de punta y dices, es que seguro que es ciencia. Seguro que en algún momento no encontraremos alguna ciudad maravillosa, lujosa, Neo Shanghai, Neo no sé qué, cualquiera que haya por ahí, y al lado encontrar un lugar así. Harto para nada. Pero eso, lo dicho, ya estoy deseando el tercero, ya estoy contando los días. Muchas gracias por este rato, Nada, por gracias escribir a ti. esto y lo Anda, dicho, gracias por ser tan valiente. Porque nada, pues muchas la gracias a ti. comodidad, ese miedo que tenía yo de que fueras cómodo, y que voy a repetir la estructura, porque ha ido muy bien, y es verdad que el primer libro es por ahí que estaba diciendo Gemuy, segundo para mí, tapas a otros pueblos. Me alegro mucho, era un poco mi intención, o sea, Se no nota, se pasarme, nota. sino llevarlo hasta el final hasta el límite de las consecuencias, totalmente. No, ya te digo, Y nada, pues para adelantar, como ha dicho Carla, que así. adelante algo del tercero, bueno, ya he dicho, he adelantado el título, que no es Sí, poca cosa, El ocaso de Idilium, y que han pasado un par de años, tampoco tengo claro todavía si uno, dos, tres, ahí dejo, y arranca, el prólogo es una escena de un juicio. Es por, el primer juicio que se televisa, un juicio por un tribunal internacional por todo lo que ha pasado, el primer juicio contra Nación. Y eso va a ser el prólogo, una escena de juicio, que me lo he pasado bomba escribiéndola, la Car- verdad. Yo que Carla, no he Carla, estado en un juicio, vamos, ni de casualidad. Carla, ¿ves lo que haces? Ahora ya nos ha dicho esto, ya queremos, necesitamos, porque es como decir, es cierto, porque Carla está diciendo que y es brutal, tú encima ayuda. Encima ayuda a crear todavía más hype. Además es como esa sensación de decir, ¿ves? Al final, Carla te va a decir lo de farsante, pero dices, porque al final es el hilo perfecto para el epílogo del segundo, coger y decir, ya están hablando de eso, pues vamos a retomar esa parte. Y yo sobre todo, lo único que te pediría es que hagas caso a esa valentía de te voy a lanzarme a la piscina, contar esto, porque merece mucho la pena. Porque te quedas con una sensación de he leído un libro que es una pasada, pero es que además tiene carga profunda. Y cuando lees, como te he dicho antes, cuando leo esa segunda vez para analizar y todo eso, cuando ves cómo van encajando las piezas y todo eso, cuando ves cómo vas provocando el ritmo, cómo vas provocando la comodidad hasta derrumbarnos, ahí te das cuenta que dices, aquí hay una persona que sabe hacernos sufrir, pero sobre todo hay una persona valiente para decir, eh, yo quiero ir hasta el final y, Exacto. y voy a tirar para allí. Entonces te digo eso, que tú tira para allí, que al final, Vamos cuando para allá. salga en papel, al final de todo eso, estaré yo. Y también Bueno, acordándome de ti y de Carla, ya porque estaré deseando ya el cuarto libro para saber cómo acaba toda la historia. hombre, Así claro, que, de verdad, total. muchas gracias a ti, a todo el mundo que ha estado aquí. Y, Muchísimas gracias. y de verdad, o sea, darle una oportunidad porque si os gustó el primero, y si no os gusta, no has leído el primero, tenéis la oportunidad perfecta para leerlos, porque se pueden leer seguidos. Son gorditos los dos, pero se pueden leer perfectamente. No os arrepentiréis. Y los que les gusta la ciencia ficción encontrarán esa parte pues, me gustar mucho, de empresas, de Sí, esta parte hay un política. len hay un lenguaje común, hay un código, hay unos motivos que Sí, son sí. son guiños al género Los que constantemente. les gusta la fantasía también van a poder, pues los poderes y así al Sí, final se van a poder enganchar. Y sobre todo lo que nos gustan los personajes, el desarrollo de los personajes. Vais a encontrar una novela, dos novelas, trilogía, en la que te das cuenta que
Si es consecuente con todo, si hay que ser cruel, se es cruel, pero sobre todo se es valiente y se coge una novela con muchísimo cariño y ofreces más de lo que esperábamos. Hoy en día, en la que lees una novela, te engancha y el siguiente libro que lees, en la segunda parte es como, Dios mío, con lo bonito que era al principio, con el planteamiento tan bonito que era. Cuando coges así dices, era una biología, pero yo quiero el tercero y el cuarto, ya puede ser el quinto y la precuela y todo lo que haya de este Y la mundo, precuela. todo lo que te plantees, porque de verdad merece mucho la pena y Qué bien. Pues nada, vamos, infinitas gracias nada, y a ti, volveremos claro aquí. que sí, con el tercero, con el cuarto y con lo que haga falta. Y al resto lo mismo, muchísimas gracias. La semana que viene tengo el primer programa en el que voy a hablar sobre eh, libros olvidados. Al principio de año dije que iba a empezar a hablar de libros olvidados y voy a traer a las editoras de Carfax, la biblioteca de Carfax, porque tienen una colección de escritoras góticas maravillosas de siglos XIX, XX, que las traen aquí, colecciones de ratas y todo eso. Quiero que la gente entienda, porque muchas veces cuando lectores avariciosos siempre decimos, editorial, ¿no habéis leído esta novela? Yo quiero tenerla en castellano. Pues quiero que la gente entienda todo el camino que supone eso, que no es algo de decir, mira, oye, cojo esta novela, me ha gustado, la cojo para aquí y ya está. Pues van a venir aquí para explicar qué es eso y sobre todo cómo descubren o sea, autoras que casi están catalogadas, que nadie esto y que ellas hacen una apuesta por traer. Me parece muy interesante, sobre todo para entender cómo funciona esa otra parte de la literatura que no es literatura actual, sino que es rescatar obras maravillosas, principalmente mujeres, que, qué casualidad, estaban abandonadas, olvidadas. A veces eran mejores hombres. Pues hay gente que apuesta por ellas y yo creo que apuesta por Carfax. Tiene estado ofrecernos esta saga y menos mal, se cruzaron en tu camino Sí, ¿verdad? para poder escribir, para que son estas casualidades que gracias a todo esto he Total. conocido qué ha pasado en esta novela. Estoy comiendo para de vez en cuando diré, pues cómo vas. Y va para adelante, cómo va la novela. Piano, piano, piano. No, pero que lo dejas muy arriba, todo claro. Gracias. Y como suelo decir siempre, y en este caso, perfecto, porque es un precioso libro. Chao. Adiós a todos.